señor Guillermo Monte, decir que esta é unha xornada histórica. Onte preparouse a primeira jornada de fronteiros galegos despois de 180 anos. Decía Pablo onte que eran 100 anos, estamos aquí tocando, pero comendo as papas ali como locos. E nada, vamos a continuar con un percorrido polas distintas frotas de documentos, que non sei exactamente os títulos, está publicado, senón despois os tres ponentes xamos deixamos o Luis Montelo, con Alberto Jambrina e con Pablo García. O que vamos facer é un percorrido polo tempo primeiro, sí, e tamén un percorrido polo propio espacio que hai hoxe en día, que ocupan as flautas e os tambores. Entón, eu vou falar da flauta un pouco así por riba, simplemente na idade antigua, na prehistoria. Despois vamos facer un percorrido por as flautas un pouco de América, que as vai explicar Alberto. Despois polas flautas daqui de Galicia, as iconografías, eso vou facer eu. E despois, entre Alberto e Luis, van facer un percorrido por toda a Ruta da Plata e pola península para ensinarnos como son as flautas, que características teñen, como se tocaban e todo eso. Eso que pode ser entretido, xa que os que estamos aquí parece que somos un pouco frikis, igual pasando ben. Bueno, eso que tedes aí é un conato de flauta que o que eles atoparon, decían que era unha flauta neandertal, por feito apareceu nunha excavación asociada con neandertais, pero resulta que a tal flauta esos buratos que parecen tan ben feitos son as mordidas dunha xena. Non é unha flauta de verdade. Outra cousa que se me ocorreu é que a min, que aparte de que eso non este feito a propósito por un humano, sí que pudo ser usado por un humano para tocar. Eso non ninguén o sabe. O caso é que hai xente que cunha réplica exacta deso fai virguerías. Entón, o asunto é ese, non? O asunto é que realmente non sabemos en que momento a alguén se lle ocurriu coller un tubo, simplemente unha cana, e porque simplemente soplando nun tubo baleiro xa se pode obter un son. Se está pechado tamén, todos o sabedes así. Quen foi o primeiro que fixo eso? Ninguén o sabe, nin cando, nin como. No meu imaginario foron os nenos, sempre, ou as nenas, porque iso é propio dun neno. Coller algo, metelo na boca, decía o Marcos, home loco, non, eu aprendi todo xugando. Non, os nenos son tendentes a eso, a mellor non foron os adultos, que sempre pensamos que na prehistoria son os adultos os que non, os que fan os instrumentos, e eso non, eles foron os nenos e as nenas que fixeron esas cousas. Non sei como se pasa aquí. Bueno, o caso é que os primeiros tubos sonoros que se encontran datan do magdaleniense, do paleolítico, verdade, entre 25 e 40.000 anos, máis ou menos, pois empezan a aparecer tubos que sabemos que son tubos. Al principio chamábanse de flautas, pero son tubos, simplemente. Non sabemos se levaban lengüetas, hai científicos que pensan que lengüetas, outros pensan que se soplaban como estas flautas, simplemente non levan embocadura, soplanse oblicuamente. Estes son os máis antigos que se conservan nos niveis en costa, ou como carallo se diga. Despois tamén en Isturiz, aí nos Pirineos, apareceron un mogollonazo deles, mogollonazo. Hai xente que pensa que en Isturiz algún deles son clarinetes, que levaban incluso un corno na punta, bueno, fan reproduccións dese tipo. Que sabían de oso todo. Sí, claro, oso ou algunhas cousas de asta, pero normalmente os que aparecen conservados nas excavacións son de oso. Astas son para outras cousas, zoadeiras e cousas dese tipo. Os primeiros biseis que aparecen, como as flautas de tres picos, son flautas de bisei. Os primeiros biseis que aparecen feitos datan de hai casi 20.000 anos. Aparecen en Francia, por exemplo, aí tedes dous exemplos de biseis de pitos. Pitos dos que aquí fan os nenos, que a mí é que me chama a atención. Unha das cousas máis sorprendentes das que eu me din conta é que todos os instrumentos do paleolítico, todos, excepto as pedras grandes das cavernas onde se batía, todos os fixeron os nenos e as nenas galegos. Todos, sin excepción. Zoadeiras, rascadores, frautas, asubíos, todos. E por que se pensa que estes instrumentos son de adultos? Ao mellor son de nenos. Estes asubíos podemos ser feitos por nenos, perfectamente. Hoxe, nos os informáticos facíamos de osos, agudeiro, de salgueiro. Bueno, estes son os primeiros biseis, que son o principio fundamental do funcionamento destas flautas, e as primeiras flautas como tal, que se recoñecen, que xa non son asubíos, que non é o principio máis simple do bisel,
aparecen aí no Neolítico, hai 8.000 anos. Son estas, por visto. Aparecen nunha lagoa. Estas poden ser tubos, pero bueno, xa hai flautas do Neolítico de 4.000 anos que xa vedes que son flautas, literalmente, como as que podía haber hoxe. Asubíos, flautas. O caso é que non sabemos en que momento se empezou a usar a flauta de perfurados, pero Alberto vai vos falar das flautas en América. Eu propuxi que falara das flautas en América porque é moi interesante, porque dadevos conta que se flautas americanas non provenen dos europeos que fomos ali, pois no século XV, non, sino provenen deso, é que provenen de hai 12.000 anos, cando os humanos descubrimos efectivamente América, non? Hai 12.000 anos cruzamos polo Estreito de Bering e colonizamos todo o continente americano. O sea que esas flautas que se tocan con tambores en América poderían ser algunhas delas precolombinas, non? Alba. Dale. Buenos días. Fijaros, a la izquierda tenéis un cuadro que se llama Fiesta en Chuquisaca. Con una vestimenta barroca, están tocando una flauta y un tambor, allí lo llaman Guanjara, y es un cuadro que está en un museo de México. Tenemos referencia de flauta y tambor en Chile. Conocen la flauta atacameña y la caja charllera. En San Pedro de Atacama, que es provincia de Antofagasta, en el sur, en la Patagonia. Hay alguien que hizo una tesis doctoral, Osiel Vega Durán, con el cual estoy en contacto a través de Facebook, y allí tienen, pues es una celebración que se llama El Niño Mayor, y el título de su tesis es eso, El Niño Mayor, músico del sistema ritual de invierno en San Pedro de Atacama. La flauta atacameña utilizada es un pingullo modificado de 6 agujeros, de los cuales se obturan los 3 superiores, utilizándose para la ejecución musical solo los 3 inferiores, de los que a su vez se utilizan solo 2 posiciones que permiten obtener 6 sonidos. Bien, en definitiva es una flauta que responde al sistema de armónicos como esto, pues abajo del todo, en la Patagonia, ahí tenemos ya una flauta. Luego existe esta otra que sí que podría ser precolombina, puesto que no tiene canal de insuflación. Es la flautilla del norte argentino en Jujuy y también en el sur de Bolivia, Tarija. En el noroeste de Argentina, Jujuy, lo llaman Naceré, Yamasenka, en Yaví, Nahueca y Coctá, entre los Pilará del Chaco. En Jujuy también se llama flauta pampera, porque con frecuencia se tocaba en la época de la siembra y la recolección de las papas, de las patatas. A todo esto de la siembra lo llaman las huaylas. Su largo oscila entre 15 y 30 centímetros. Se usa generalmente acompañada por una caja que percute el mismo ejecutante articulando con la muñeca hacia adentro. En Bolivia, en el sur, lindando con Jujuy, tenemos Tarija, similar a la flautilla, y aquí se llama camacheña, con C o con K. Pasamos luego a Bolivia. En la provincia de Arejaca, departamento de La Paz, en Ilayaba, tenemos el huacapinquillo, que se toca con guanjara. Según Julio Argueda, son comunidades aymaras y quechuas. Hay otro pinquillo de 3 agujeros en Iquiaca, Patacamaya, provincia de Aroma, que está ligado al avanzo del huititi, que es una especie de zangarrón, juguetón y travieso. Esa zona son las cercanías bolivianas del lago Titicaca. Se interpreta en la época de lluvias, es decir, ahora mismo, de Todos los Santos a Carnaval. Esta danza es patrimonio intangible de la humanidad desde 1980. Según los historiadores, el impacto psicológico de las culturas nativas tras la llegada del ganado vacuno a tierras americanas derivó en coreografías como las huaca o las huacatinti, que se hacen con la siembra de la papa, y los huacatocoris, toros bailarines.
y Tinti Cahuayo, torero con picadores. Desde su inicio, los Huacatinti representan la cotidianidad agraria, el pastoreo del ganado, la faena de las lecheras y corridas de toros con fondo musical de huacapinquillos y guajaras. Pues os voy a tocar un huacatocori de Ilayaba, con una flauta que he conseguido allí. Esa que tedes por aí é Camachena, que podría ser outra, porque non ten un canal de insuflación, sopra así como unha vena. Dudo mucho que allí en Bolivia se ocupen de más o menos la afinación del tambor. Estas flautas, los huacapinquillo, son de caña, y bueno, no están temperadas. Yo tengo dos. El ejemplar de La Paz tiene una altura, la nota más grave es un Fa, y interválica no temperada, aproximadamente 3/4 de tono, un tono se podría acercar al sistema semitono-tono. Y sin embargo, el ejemplar de Ilayaba que he tocado tiene una altura de Fa sostenido y la interválica no temperada se acerca a un sistema de tono, tono, tono. Es decir, un poco como los galudets en Francia. Bien, vamos a Perú y al menos se toca en 7 zonas, de sur a norte, en la zona de Acra, Puno y más al este, cerca del lago Titicaca, por influencia boliviana del huacapinquillo. En la zona de Santa Bárbara, distrito de San Luis, por debajo de Lima. En Ancash hay 20 provincias, es probablemente donde hay más chirocos y roncadoras. La Sierra de Payasca, norte de Corongo, Chilia, al sur de Huaylas, y la capital es Cará. Y el huayno en esta zona se llama Chuscara. Zona de Huánuco, un poco más al este, de Huaylas y Ancash. En la Sierra de la Libertad, al noroeste de Perú, por debajo de Cajamarca, allí se llama cajero y las danzas se llaman payo. Los payos son mojigangas o grupos de danzantes cuyo número varía entre 12 y 20 danzantes, y un cajero quien al ritmo de la caja o tinja, la guaitana y la flauta o pincuyo generan melodías pentafónicas, y en la zona de Taurija, Otuzco, Polendas, Mollepata, Chilia, Pataz y Santiago de Chuco. En Cajamarca, por ahí está la flauta, esa grande de Cajamarca, en la sierra noroeste de Perú. Esta, Sí, esa es la de Cajamarca. Y en Cutervo, que también está cerca de Cajamarca, tienen la cajita cutervina, que son dos intérpretes, uno toca tambor y otro toca triángulo. Heinrich, un alemán, que falleció en 1928, es decir, que estuvo allí finales del 19, principios del 20, probablemente finales del 19, vivió en Perú entre 1870 y 1925 y grabó
cilindros de cera, 25 piezas musicales del norte peruano. Ahora os voy a tocar, ahí tenéis fotografías de las distintas manifestaciones, os voy a tocar con otra flauta que se llama roncadora, es muy famosa también y tiene un sonido muy particular. Pues un huayno de la zona de Churá, de Perú. Esta flauta, como veis, es larga, tiene una altura de re, y es muy curioso porque tiene una afinación de tono, semitono, tono. Aquí sí que es una melodía claramente pentafónica y tiene todo el sabor de los huaynos de Perú. Bueno, Perú es desde luego un país muy interesante para la flauta de tres agujeros, como habéis podido ver. Pasamos a Ecuador. En este país se llama pinguyo o pijuano a la flauta y pingullero, mama, mamaco, mamoneros o tamboneros a los tamborileros. Otra denominación es pijuanito, cuando es más pequeño. Todo esto porque también se tocaba en las noches de San Juan, y por eso lo de pijuano, pijuanito. También utilizan una flauta muy valiosa denominada Tsuchi Pinguyo, que está construida a partir de una canilla de cóndor, similar a nuestras flautas de hueso de alabadite. La música de estos instrumentos acompaña a la celebración del Corpus Christi en Ecuador. Localizaciones en Jatupamba y Gualaceo, al este de Cuenca. Julián Tucumbi tiene una serie de vídeos muy interesantes en YouTube, y es en la provincia de Cotopaxi, zona centro de la Sierra Interandina. Luego están muy famosos los danzantes de Pujilí, danzantes del Corpus, en la misma provincia de Cotopaxi, y los danzantes de Alangasí, provincia de Pichincha. Hay pingulleros que tocan con el tambor a la espalda, como en algunas romerías andaluzas, concretamente en la Puebla de Guzmán, que van montados en una mula y tocan con el tambor atrás. Logré descargar la revista esta Traversari número 2, enero de 2016, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde hay un artículo muy interesante de Johnny García Coque, y dice el pingullo ecuatoriano. Entonces hay distintas teorías.
Caballero Farfán, en Música Incaica, sus leyes y evolución, dice que en la región aymara se llama pinquillo, pinquillo, pincuillo, pingollo y pincollo. Es una flauta con abertura trapezoidal. Por ahí hay el bisel ese con forma de reloj, vale, de reloj de arena, quiero decir. Dado que no ha aparecido ningún ejemplar en las excavaciones, este autor tiene dudas sobre la procedencia prehispánica de estos instrumentos. La longitud puede oscilar desde unos 15 centímetros a 1 metro, y a veces algo más. Para algunos autores proviene de las flautas renacentistas que vinieron con los colonizadores. Sin embargo, Gerard, en El Diablo, Tentadores y Pincuyos Embriagadores, pues opina que las flautas son prehispanas, pues en la época de la colonia, en el barroco, la flauta de pico declinó en favor de la flauta traversa, y la flauta de pico solo se tocaría en América en época muy temprana de la colonia. Pero sin embargo tenemos unos dibujos de Guamán Poma de Ayala, que fue un cronista amerindio de ascendencia incaica. Se trata de 397 grabados de todo el virreinato de Perú, obra que se terminó en 1615, destinada a Felipe III. Se envió a España y se perdió por el camino. En la actualidad, estos grabados están en la Biblioteca Real de Dinamarca. En los grabados se nota la presencia de la flauta dulce en los Andes, pero no queda instrumento alguno. Otro autor, Stobart, opina que muy al principio de la colonia la tecnología española de las flautas dulces podría haber actuado como catalizador para ingeniar prácticas indígenas de construcción de instrumentos. Eso podría ayudarnos a entender las diferentes formas de biseles actuales que coinciden con ejemplares encontrados en los museos, así como los diferentes tamaños, materiales, distribuciones, afinaciones, etc. La palabra pincuyo servía para referirse a todo tipo de flautas rectas. Generalmente la disposición es de tono, semitono, tono. Un pingullo pequeño de 27 centímetros puede producir hasta 7 niveles de armónicos, contando con el de la fundamental. Todo esto pues, lo trabajamos también nosotros ayer. Bien, y nos metemos en México, también país muy interesante para la flauta de 3 agujeros. Según el Atlas Cultural publicado por Planeta y coordinado musicalmente por Juan Guillermo Contreras Arias, hay hasta 11 lugares y contextos y danzas donde se interpreta flauta y tambor. En primer lugar, los indios yaquis, mayos y Guayojía, provincias de Sonora, Sinaloa, al noroeste. Tienen la danza del venado. La danza comienza con la música que toca la flauta de carrizo y un tambor. El venado con el sonido de las sonajas. La etnia tarahumara, al norte de la Sierra Madre, la flauta y el tambor aparece aquí asociada a la Semana Santa. La cultura nahua tienen esta danza de sonajeros de Tuxpan, Jalisco. La danza de sonajeros y chayacates en honor a San Sebastián, y ojo con las fechas incluso, porque estas mismas fechas son también motivo de rituales aquí en la península. San Sebastián, días 20, 27 de enero y 2 de febrero. Los piteros son los responsables de tocar el tambor tradicional y el carrizo. Por ahí hay una flauta de carrizo, también muy interesante porque no tiene bloque, es esta cortita. La mexicana, sí, y esta se va con el tambor. Que luego lo veremos. No tiene bloque, sino que simplemente una caña dirige el aire hacia el bisel. Bueno, el pueblo otomí están los tunditos en el centro de México. Los tunditos, piteros o pifaneros tocan la flauta de carrizo y un tambor. En la danza se hace la reverencia entre las custodias de los barrios participantes para la bendición del lugar en la casa de las mayordomías salientes y las ofrendas que se entregan. Esto es muy interesante, esta diapositiva también. En la región huasteca, al norte de Veracruz, sur de Tamaulipas y parte de los estados de San Luis, de Potosí e Hidalgo, están las danzas de varitas, es decir, danzas de palos. Se tocan con carrizo y tamborcito, pero fijaros el tamborcito, que en realidad es un pandero cuadrado, pequeñito. Parece que alguien, como si hubiera, esto es broma, ¿no? Como si alguien de Peñapardo hubiera ido allí y llevado este sistema de percusión, ¿no?
pero tocado con la porra, que hacía, ¿no? Pantero cuadrado como en Peñaparda. Pues todo esto de las redes, Gonzalo Pérez Trascasa me pasó esta fotografía y me dio indicaciones de un podcast muy interesante que había hecho él de músicas de tradición oral sobre México. Y él estaba poniendo las recopilaciones de Stefan Fargot. El pañuelo es una de las 100 danzas de varita recogidas en la cultura huasteca. Los danzantes llevan cascabeles y unos sombreros a manera de capirotes llamados coronitas, cubiertos de papel de plata para que relumbren al sol. Falló defiende el origen hispánico de ambos instrumentos y se produjo una sincretización de las culturas nativas. Esto también es muy interesante, estoy tras de conseguir esta iconografía, que de momento, por más que la he ilustrado, no aparece. Pero menciona, Fargot menciona como primera iconografía en Latinoamérica el Ángel de Caracas, está en la catedral, con flauta y tambor, y ya en el siglo XVI sería la primera manifestación iconográfica. Bueno, en el siglo XVIII aparecen documentos en los que se menciona que la flauta y tambor había desplazado a los instrumentos prehispánicos en estas zonas de México. Vamos a escuchar. Quiero que se marcha. Bueno, ya veis ahí lo complicado de la rítmica, y es muy interesante este toque de la región huasteca. El pueblo otomí tiene distintas varias. El pueblo otomí es un pueblo indígena que habita en un territorio discontinuo en el centro de México, estados de México, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y el Distrito Federal, como grupo migrante. En Aguatlán, Puebla, existe un importante asentamiento otomí que convive con los nahuas y totonacas de la región. La cultura nahua tiene estas danzas de quetzales, danza originaria de la Sierra Norte de los estados de Puebla y Veracruz, dedicada al sol. Los danzantes llevan una corona en la cabeza con plumas de ave quetzal. Se cree que esta danza es de origen prehispánico. En la actualidad es ejecutada en su contexto original, fiestas patronales de las comunidades, grupos indígenas nahuas y totonacas, es bailada por miles de habitantes en su propio contexto. Y aquí llegamos también a otro hecho, a otro rito que también es un poco casi logotipo del propio país de México. Dentro de la etnia totonaca, la danza del volador y guaguas o guaguas. El pueblo indígena, los totonacas, un pueblo indígena mesoamericano que habitó principalmente los estados de Veracruz, el norte de Puebla y la región de la costa. La danza de los voladores de Papantla es un rito asociado a la fertilidad. Hay un palo volador con una pequeña base de madera, una cruz y un pivote que une y posibilita el giro. Y una escalera unida al palo, en los extremos de la cruz se colocan cuerdas que sujetan a los danzantes voladores, simbolizando los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, más el músico caporal
de flauta y tambor que representa el centro y coordina el ritual a más de 20 metros y cada señal del caporal es un tipo de acrobacia. Una de ellas, cada danzante volador salta al vacío sujetado por la cintura, boca abajo y afianzándose con las piernas y gira 13 veces cada uno de ellos simulando descender por los 13 cielos del dios Sol, que multiplicado por los 4 voladores da el resultado de 52, que es el número simbólico del ciclo de 52 años del calendario indígena Oxumolpili. Alberto, 5 minutos como mucho. Vale, el ejemplar de carrizo que yo tengo, la flauta mide 23,08, la afinación aproximada fa sostenido, sol sostenido bajo, la sostenido bajo y si bajo, tiende a tono, tono, semitono con sus blue notes. El tambor tiene 9 centímetros de diámetro y 7 centímetros de cuerpo. La danza de guaguas también se conoce como danza de los Tache Huaracua, rituales dedicados a este dios, del fuego y del año. Las más conocidas es la danza de los viejitos, de los tarascos o purépechas de Michoacán, que se hace los días 25 y 26 de diciembre, Año Nuevo, Epifanía y Candelaria. Vuelvo a recordar lo de las fechas porque también es importante. Yo mismo toco todavía en una danza ritual que se hace todos los 27 de diciembre, que es el baile del niño en Benialbo. Escuchad. Cultura en agua, danza de tecuanes o tecuanis. En Tetelpa, esta danza se relaciona con los chamanes y los nahuales, afirma Pablo Paredes Ocampo, pintero y coordinador del grupo de danzantes. La danza gira en torno a la caza de un jaguar o tigre. Los diálogos en Nahuatl, la danza es un ritual, la caracterización de cada personaje, los diálogos, las acciones, los movimientos, los sones, todo tiene un sentido. La cultura y etnia micheca, varias danzas. Los micheca es la cuarta minoría amerindia después de los náhuatl, los mayas y los zapotecos. Importante aquí lo de la música zoque, de ese artículo extraído de internet. El abuelo de mi abuelo fue músico. De él aprendió Simón Sánchez a elaborar el carrizo y el tambor. Mi abuelo tenía por costumbre levantarse muy de madrugada para tocar el carrizo. Desde que tengo memoria, la música tradicional zoque ha sido música de ritual. Música que ha acompañado desde siempre las danzas tradicionales. Música que supo mantenerse a lo largo del tiempo y que sobrevive dentro del sincretismo religioso. Por supuesto, las deidades antiguas fueron sustituidas por santos y vírgenes. Sin embargo, la esencia, el fervor y la dulzura de la música zoque siguen siendo la base de esta cosmovisión, porque ser músico zoque no es asunto del azar. Son incontables las historias que narran la experiencia de los músicos al ser honrados con este don. La transmisión de este conocimiento musical ocurre en los sueños, donde el afortunado recibe esta distinción por parte del patrono o virgen de la comunidad, o bien se adquiere cuando un maestro músico decide en su lecho de muerte encomendar su don a un elegido a quien soplará su vaho, es decir, la esencia de su ser. Y ahí está. Se podemos preguntar algo, Alberto, vamos a pintar agora sobre o tema. Abiertos. Dentro de lo que pueda responder, claro. Dentro de lo que sepa. ¿Tú qué crees? ¿Que hay las dos cosas? Flautas que vinieron de Europa y... Bueno, existe la creencia de que las flautas con
prehispánicas. Pero sin embargo nos llama la atención, pues alguna de estas, ya no la veo por aquí en su sitio, sí, ya está. Esta, pues en realidad es como una quena, porque tiene una escotadura y simplemente tiene dos salientes que te llevan el aire para aquí. Esto bien podría ser prehispánico, porque ellos tienen la quena es preincaica, cuidadín, es preincaica, es mucho como los huesos estos prehistóricos que has mostrado. Las primeras quenas aparecieron en hueso en la zona de la costa de Perú, ¿vale? Bueno, pues esto casi es una quena, lo único que luego se ha adaptado al sistema de tocar 3 agujeros. Tiene 4, pero este es de respiro porque por aquí está cerrado. Y esta no tiene canal ninguno de disociación, no tiene bloque, ¿vale? Y luego, esta bien pudiera ser prehispánica, porque está en la onda de lo que ellos tienen aquí previamente. Claro, lo que pasa es que está en la onda de lo que tienen allí, pero no ten bloque, pero ten un canal. Ten ese... Bueno, no tiene un canal, estos son 2 escotaduras que te dirigen el aire simplemente. No hay, aquí no hay trampa ni cartón, como si fuera un truco de magia. Aquí non ten esta guía, se lo collemos aquí en vos non vais a hacer soplar. Esto funciona exactamente igual que un foto divise. No, esto funciona exactamente igual que una quena. Yo toco quena y te puedo decir que el sistema es similar. No, sí. Eu tapando aquí abaixo, Sí, tapas. fago bloque e este especie de canal me fai que salga. Bueno, esto me temo que nunca lo sabremos, pero si hay alguna que pudiera ser prehispánica, sería esta, que no tiene bloque. Y luego está la otra, la de Carrizo, que ahora mismo no la veo por aquí. Sí, ya la veo. Está aquí, al lado del tambor. Esto es una cosa intermedia. Tiene una caña que dirige el aire para allí. No tiene bloque, pero estas 2 flautas latinoamericanas son muy interesantes, porque ahí se nota un poco la evolución de los sitios. ¿Qué pasa Las demás, en América del Norte? ¿qué? En América del Norte, la parte de las culturas del norte Del norte, ya lo desconozco, pero ya por acortar la conferencia y tal, tenía camino de México, donde también veis que hay muchas flautas. En Colombia parece que ha habido algo, y en Guatemala tenemos fotos de una flauta en el museo. Yo ya... No norte teñen flautas de aeroducto, pero é un aeroducto que vai... Sí, las indias. Eso é un toque de Galicia. Outra cousa non ten nada que ver con nada que xa noutros sitios. Teñen un aeroducto... Pero que yo conozca Canadá y Estados Unidos, no hay flauta y tambor como tal. Flautas de varios, buratos, buratos. Non son tan bonitos. Non son tan bonitos. Bueno. Unha pregunta, non falar ben. Sí. Falabas da iconografía do Ángel de Caracas. Sí. Pero tenemos un grabado anterior dun indio de esos grabados que polarizaron. Sí, pero eso es 1600, ya siglo XVII. Siglo XVII, vale. Siglo XVII, y el Ángel de Caracas es del XVI. Es la primera manifestación. Bueno, pues voy a contar un poquitito así rápido para no perder mucho tiempo y poder abarcar todo lo que tenemos aquí. 10 minutos. 10 minutos. Nada, menos. 10 minutos os explico. Bueno, la iconografía que vemos en la península es pues amplia, muy amplia, amplísima diría yo. Lo que pasa es que hay como modelos que son muy recurrentes a la hora de estudiar lo que es la flauta de 3 agujeros y el tambor, ¿no? Desde luego la figura de la unión de los 2 instrumentos es que no ha sido antes, aparece ahí en el siglo XIII con las cantigas de Alfonso X. Ya veis que aparecen en las miniaturas, ya lo hemos comentado muchas veces en otras charlas, ese tipo de representación con flautas cortas, muy parecidas a lo que hoy se ha conservado con las figuras del Flaviol en Cataluña y en Mallorca, con esos tambores colgados, con esa técnica curiosa de sujeción, que sabemos que parece que eran tambores muy estrechitos. Pablo ha hecho alguna réplica de alguno de ellos, guiado lógicamente por la iconografía, ¿no?
Y pues ahí en el siglo XIII, como digo, aparece ya la figura de tamboritero en las primeras representaciones donde aparecen flautas de una mano con una percusión. Seguimos. Vale. También en 1300, ya en el monasterio de Santa María de la Real, allá en Navarra, en la Oliva, tenemos representado el mismo tipo de tambor del medievo. Fijaos, ya estamos en 1300, pero se conserva ese tambor tan estrecho que tiene, pues como digo, se suele representar colgado tipo bandolera, pues, cruzado por el cuello, y que tiene sin duda una técnica de sujeción bastante complicadilla de sujetar, pero es bonito, ¿eh? Lo puedes ir tensando según vas estirando el brazo, según nos han contado. Volvemos a la tipología de flauta corta, flauta de pico corta, y que tiene curiosamente todos los dedos en la parte superior del instrumento, salvo el vulgar, claro, porque si no sería complicado. Han aparecido algunas flautas en la zona de Alemania, Austria, que tienen me parece que son de 1300 y pico. Concretamente hay una en Dordrecht que apareció en una letrina y se conservó bastante bien, por lo visto, por las condiciones del lugar, ¿no? En la que estaba rellena de capas de tierra y de heces de la época, y se ha conservado. Hay algún estudio sobre eso, le han hecho tomografía a la flauta, le han sacado las medidas, y curiosamente tiene un bisel recto exactamente igual que los flavioles que luego os voy a mostrar. No, la cabeza de la flauta no tiene un rebaje para apoyar el labio inferior, sino que está cortada, es exactamente igual que los flavioles. Bueno, esta, lógicamente, al venir yo de León me apetecía ponerla porque, claro, estamos en el siglo XIII y tenemos varias representaciones. Se ve bastante mal la de la izquierda, pero bueno, es un rey músico en la portada azul, que es exactamente igual que el de la Oliva, con su tambor colgado, que se ve la bandolera bastante bien a la parte derecha de la cabeza, y su flauta corta. Luego, por otro lado, hay otro tipo de percusiones que no son de membrana, como son las campanillas, que también son muy recurrentes en todos los códices miniados. En los maquinaria aparecen pues esos músicos que tocan una campanilla en una mano y con la otra pues un instrumento de pico, como pueda ser ese, que curiosamente tiene cierta forma cónica, tipo punteiro, ¿no? Ves que tiene una forma bastante acampanada. Muy interesante sería saber cómo sonaban los instrumentos y si realmente pudiera ser de pico o no. No lo sabemos. Vale, ya en 1490, en el siglo XV finales, pues hay otras representaciones, como esto es una tabla de Santa María del Ferril de Campos, de Pedro Berruguete, en la que, muy curioso, aparece una flauta ya más cortita y un tambor que tiene una serie de policromías así en forma de ondas, muy similar también a lo que aparece en Mallorca y en Cataluña. Esta es también un óleo sobre tabla de un retablo del siglo XVI o XVII, no lo tengo fechado porque no hay ningún trabajo sobre este retablo. Está en el Bierzo, en la zona de Peñalba de Santiago, en el Valle del Silencio. Pasáis por este pueblo que se llama Valdefrancos y en ese pueblo está esta iconografía en la cual aparece una adoración de los pastores con el tema bastante recurrente en casi todos los retablos de esta época, en la que aparece el gaitero, el folk y el tamboritero. Lo veis ahí, ¿no? Que tienen un perro en medio y tiene, pues eso, mirad qué forma tiene la gaita con ese ronco la copa bastante acampanada. Y con una flauta bastante corta, tamboritero, pero sí que tiene toda la pinta de ser un tamboritero del noroeste, ¿no? De la zona de Asturias, León. No sabemos cómo es exactamente el tambor, pero sí pudiera ser que tuviera a lo mejor unos aros como los nuestros, como comentábamos ayer, metálicos. Ahí tenéis el detalle. Apenas que se rajara por el medio la tabla, pero bueno, se hacen una idea, ¿verdad? Algunos tutis y angelotes que aparecen también representados ya en el barroco, en la zona de, pues sobre todo en todas las iglesias, en casi todas hay representaciones y en casi todos los tipos de soporte, porque hemos visto miniaturas, hemos visto óleos sobre tabla de los retablos, hemos visto este tipo de relieves muy interesantes. Este está en Salamanca, la iglesia de San Esteban. Ya tiene una flauta un poquito más larga, muy curioso. Muy bonito. Ya tiene 2 dedos arriba y 2 debajo. Si veis, intenta poner ya los dedos
Tiene el palillo un poco bajo en comparación a lo que hablábamos ayer, pero bueno. Fijaos este óleo sobre lienzo que está, yo creo que en el Museo del Prado, en el que aparece también una adoración de los pastores con ese tenebrosismo, ¿no?, que caracterizaba a esa época, el 17, y aparece un niño pastor con una flauta muy recta, que se ve bastante mal aquí, pero bueno, se ve una flauta recta, bastante, con muy poco torneado, y se ve perfectamente al tambor, pues eso, la forma que tiene con su... que también pudiera ser un aro de metal, es que aquí en la parte del ordenador se ve un poquito mejor. Bueno, ya tenemos a finales del 19 otro representante de pintura sobre lienzo, Salvador Viniegra y Lasso de la Vega, 1897. Este también está en el Prado. Fijaos que lo que se comentaba ayer también en el Petit Comité, comentábamos que en la zona de Huelva el número de tamboriteros y representaciones de tamboriteros zurdos, o sea, que cuelgan el tambor en su mano derecha y dañen la flauta con la derecha, es bastante grande. O sea, yo a la hora de buscar información, fotografías, iconografías, es muy, vamos, a mí me llamó enormemente la atención que hubiera tantísimo lo que yo llamaría un tamboritero zurdo, ¿no? Nosotros aquí es la minoría, por lo visto allí pues hay más, pero sería muy interesante averiguar si efectivamente son zurdos o aprendieron, como estaba comentando alguno de los participantes ayer, a tocar la flauta directamente con la mano hábil, con la mano diestra, con la que tú te manejas, porque es lo normal que hacemos todos cuando cogemos una flauta de una mano, pues la cogemos con la que tenemos más habilidad. ¿Qué pasa en Huelva? Que los toques de tambor te permiten tocar con la mano no diestra, porque no son repicados en exceso. Puedes acostumbrarte rápido a eso. Podría ser una teoría que estaría por investigar. Aquí, sacado del libro de Alberto Zambrina, pues un diagrama un poco genérico de lo que tenemos en la península ibérica y las islas, en la península ibérica con Portugal me refiero, en el que vemos pues eso, más o menos las áreas de pervivencia geográfica de este instrumento de una mano, no solo de 3 agujeros, sino de una mano, me estoy refiriendo, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, de izquierda a derecha, abajo tendríamos las Canarias. Está ahí coloreado Tenerife, pero sabemos que también en Gran Canaria había algún ejemplo también de flauta de 3 agujeros. La ruta de la Plata que iría desde Huelva hasta la zona de León, Huelva-León, tras sus montes, Alentejo portugués, y todo Huelva, Extremadura, Salamanca, Zamora y León. Punto de encuentro de dos zonas sería Zamora, es la zona geográfica donde tipologías distintas se juntan y se unen y conviven, por lo visto, ¿no? Confluyen el área del norte, que empezaría en el Alto Aragón, y la zona del País Vasco francés y País Vasco, con toda la cornisa cantábrica, posiblemente hasta Galicia, como estábamos comentando ayer, y donde la tipología y la afinación va muy en relación con lo que hay en León, y mitad norte, de Zamora, donde conviven ambas tipologías. De hecho, Alberto tiene fotografías de tamborileros de la zona centro de Zamora, con flautas perfectamente con la misma tipología que la nuestra, con sus torneados tan elaborados y con esta forma enteriza de madera, muy curiosa, ¿verdad, Alberto? Sí, ¿verdad? Sí. Y ahora ya pues, sigue cómo es la iconografía de la flauta de 3 agujeros en Galicia. ¿Qué pasó? Vale, hasta las 12 tenemos 4 esta iconografía que sabemos en Sino Luis desde o Reino de Galicia no século XIII, pero hai moita documentación en Galicia, fomos atopando ao mesmo tempo que buscábamos cousas da gaita, pois iconografías que demostran de algún xeito que seguramente aquí houve flauta, pois igual que en toda a península, seguramente igual que en toda Europa. Aquí tedes a Capela de San Xoán da Catedral de Ourense de finais do século XV, pois aí tedes claramente representado, non? Unha flauta bastante longa. Este é do Pórtico do Paraíso, non ten tambor, pero ten 2 flautas nas mans, e por tanto son flautas de 3, 4 furados, eso non nos vamos a saber. Estas flautas teñen virolas, se a vedes, son moi parecidas ás flautas que aparecen en Salamanca. Sí, que bueno, aí non estou aquí en cena. Parecense moito a este tipo de flautas. Hostia, aí se cadou algo de dentro da flauta. Ok. Nada, Este vale. estaba dentro da flauta.
Ah, Bueno, vale. Estaba... que se parecen a este tipo de flauta, a veces, con estes anéis. Temos tamén Campañón, non? Eh? A flauta de San de Campañón. Sí. Temos tamén isto en Santa Baia de Banga, que claramente vese como está o anxo, a flauta non se ve ben, desgraciadamente, pero sí que se ve un tambor aí cunha sedilla, como din no Bierzo, fixados hasta na postura da man, que ben a pintou, que ben a captou o pintor. Moi bonita, a pena que non hai case ángulo para sacar ben a flauta, ves ali arriba, non sei se vedes, vese moi mal aí. Aquí no ordenador ves unha flautiña estreita e pequeniña. Bueno, esta é unha iconografía chulísima, esta é de San Martín Pinario. Non sei se vedes por aí algúns buratiños. Non se ve ben. É dicir, mirad, un burato dunha polilla, o sea, dun milímetro é case a cabeza da pau do tambor. O sea, está feito cunha delicadeza, o que tallou eso era unha pasada, porque é diminuto, é así deste tamaño, os dous anxos, así, pequeniños. E un está tocando a gaita e outro nos poñía que estaba tocando o tambor, pero non é un tambor, é un tamboreteiro, fixando na postura da man. Hasta a postura da man, mirade que ben a fixo, non? E vese o borde da flauta, vese aquí, que pasa por encima do tambor, non? Vese claramente. Son un gaiteiro e un tamboreteiro que están xuntos. Eu, para min, creo que están tocando xuntos, porque despois do outro lado tamén hai un zanfoneiro con un triángulo. Bueno, é moi bonito. E esa imaxe do gaiteiro co tamboriteiro e do zanfoneiro co triángulo, co vinco, aparece repetida na iconografía moitas veces, polo tanto, como o zanfoneiro sabemos que tocaba co vinco, é posible que en Galicia pois esta parella efectivamente tocara xuntos. Esta é moi bonita, do século XVII. E ademais o gaiteiro é dereito e o anxo é o taberneiro é manicho. Sí. É moi bonita esta. É moi bonita. San Martín Pinario, as iconografías que aí son preciosas. Esta é da Catedral de Lugo, que vedes en un tambor desos de correa, pois parecido aos que aparecen, que non trouxamos a réplica, que tontos somos tamén, a veces, non? Porque se colle o tambor aquí, empúxase co brazo, ao mesmo tempo que a correa pasa por aquí, non? E suxeitas o tambor así no aire, simplemente apoiando o tambor aquí no marco, pois é unha cousa parecida a esta, cunha correa por aquí polo pescozo. Aí está soplando no rabo dunha rata, pero bueno, ele tamén é un humano, que é un mono, e está petando no tambor co rabo. O sea, é unha cousa moi curiosa. Pero bueno, é un tamboriteiro, non? Claramente, en Lugo, do século XVII. E despois, se seguimos avanzando no tempo, esta é a última iconografía que hai en Galicia. É do século XIX xa, prácticamente ao final, da revista Galicia Moderna, e aí, pois hai un tamboriteiro tamén, unha flauta corta, que se vos fixades, non se ve, que borroso está, é que lle sale a flauta entre o meniño e o... Está moi ben representado, por ser tan pequeniño, sabedes? A flauta está ben, o que no show se viu. Non sei como se era daqui ou non, se este era galego ou non, pero vai vestido de galego ou de asturiano, do noroeste é, desde logo. É das últimas, eu creo que se debeu extinguir, tamén polo que di Castro San Pedro, non? E isto encontramos o outro día, fixemos unha putada un periodista, porque fomos tocar a Monte de Ramo, que sabedes que están arranxando, pensei, ao salir da casa de levar a cámara, vai se encaixa algo por ali en Monte de Ramo, e deixei a cámara, e non hai un tocador de salterio e outro de flauta e tambor ali no coro de Monte de Ramo, feito no século XVI por un home que non se sabe se era portugués ou de orixe portugués, pero sí que se sabe hasta o nome, era Alonso Martínez de Montancha, que traballou un mogollón na provincia de Ourense, sobre todo na catedral, era un artista, un tallista. Elaborou, fixádevos, na parte dali, que fixen co móvil así, despois había por ali un periodista e dixe, sácame unha foto, por favor, a iso, e mandasma. Non me mandou, sacou a foto e non me mandou o condenado. Bueno, agora hai que ir ali. O caso é que hai un tocador de salterio con flauta, aquí en Galicia, aí ustedes documentado, e despois arriba outro tocador de tambor con flauta, ambos con as flautas super longas. É que é unha iconografía chulísima. O salterio está... Claro, aquí non se ve, pero está tan ben tallado, coas clavixas, cos pontes, cas cordas todas, e é pequeniño, é unha figuriña así. Pero está tan detallosamente traballado que é unha virguería, igual co tambor
que pena non ter unha foto boa, porque é unha iconografía preciosa. O sea que parece que aquí en Galicia, polo menos ao tenor desto, que se pudo tocar tamén co salterio. E isto está en San Xián de Ventosa, na Golada, a igrexa que hai que ir a ver, porque, como decía Figueira Valverde, é a catedral do mundo rural galego, porque o que hai ali dentro en figuras, fora das que os curas venderon, é impresionante. Entre elas está este anxo que está tocando unha flauta de 3 furados e un salterio moi bonito porque ten forma de guitarra. Non é o salterio cadrado, é das poucos que se ven por aí con esta forma, aquí en Galicia, ten tamén moi ben representadinho. Bueno, este é do século XVI. Iso que estaría colgado en bandolera, É posible, pola forma que ten, sí, ten razón, sí. Seguramente o tiña como unha visita. Sí, sí. Este é do século XVI. E despois temos tamén representacións en Portugal, que as poño do salterio para que vexades un pouco que, ainda que se conservou en Aragón, como xa sabedes, xunto co Pito, pois houbo noutros sitios, probablemente aquí en Galicia, en Portugal, hai que salterios representados En aquí León, abaixo. en León hai Tamén. O sea, debe ser moi frecuente tocar o salterio, porque como ides ver despois que vos tocar a Luis, é moi bonito, produce un son moi bonito. Aquí tedes en Folgoso do Cabrel do século XVII a parella. E é moi curioso esta igrexa de Meiraos, porque, mirade, dun lado están, como vos decía, o zanfoneiro e o tocador de triángulo, e do outro lado están o gaiteiro e o tamboriteiro, no altar. Sabedes, é que esta parella, hai que tedes o tamboriteiro, tamén non é unha frauta moi longa, pero vedes que o que o tallou intentou meter os dedos por detrás da flauta. Vedes, o sea, se conoce que os detalles, claro, hai que velo, hai que coñecer o bicho que toca para saber que o dedo se mete por detrás. Se non, esos detalles así tan finos non son fáciles de que aparezcan representados, non? Aquí tedes outro cantoral de Sapaz de Altar do século XVIII, outra vez as dúas parellas, o cebo, mirad, en primeiro plano, o cebo, o vinco, e en segundo plano, o gaiteiro e o tamboriteiro. Tocando a flauta e o tambor. O sea que estas dúas parellas deben ser frecuentes a partir do século XVII, XVIII, aquí en Galicia. Esta é chulísima, esta está nos atrás dos remedios no Val de Verín. Non están xuntas, é dun nacemento. Entón están separadas, non sabemos, hai máis figuras, está aquí a ver. Porque ademais ten un palio con os anxos tocando arriba, con tocando a flauta, tocando a guitarra. Esta igrexa hai que ir a ver, ademais ten un cura amabilísimo que vos deixa ver, saca vos as figuras. Bueno, as figuras son, bueno, as do 17 sempre son bonitas, estas son super chulas, están moi ben. Eu creo que pola postura da man, o que toca o tambor é un tamboriteiro. Vedes como ten así a man en punta, non? Non é como os que tocamos o tambor, que está a baqueta en ángulo recto, está a man en punta, así como vos enseñou Luis. Por eso, que aquí non se ve, e ten as dúas, vedes na pel do tambor están as dúas cicatrices de que eles apoyaron dúas tallas, pero non sabemos se eran dúas baquetas ou unha baqueta e unha frauta. Eu creo que era unha baqueta e unha frauta, pero tampouco vamos a saber. Non, pero son moi bonitas, moi bonitas. O tambor aí tamén representadiño, cos arrochos dun lado e do outro, a gaita coa cabeza dun can, non? Aí é chulísimo. É unha iconografía. Aquí hai outra tamén en Ourense, no Santuario das Ermitas. Este sí que é un tamboriteiro de Santa María, que se ve a postura da man que enchufa a flauta, pero a flauta fastidiosa. Tampouco están xuntos, forman parte dun nacemento, pero, bueno, están aí que eran músicos que non sabemos se tocaban xuntos, pero existían anos naquela época. Coexistían no século XVII, XVIII. Este é moi bonito, tamén do nacemento das Agustinas de Vila García da Rosa. Este tamén descaradamente é un tamboriteiro. Este ten a gracia de que están vestidos con telas, bordados, hai un nacemento de pandereteiras, bueno, gaiteiro, é moi bonito. Vale, despois temos outra parte, isto é iconografía que non nos di máis que alguén que representou eso nada máis, pero despois temos contratos a músicos, que os contratos teñen o hándicap da denominación. A denominación é moi fastidiada, porque cando no noroeste todos estes músicos que tocan a flauta e o tambor son tamboriteiros, tamborileros, como lle queirades chamar, non? Entonces, cando aquí en Galicia aparece esa denominación, a que nos estamos referindo? A alguén que toca o tamboril co gaiteiro
Ou un home que toca a gaita, ou sea, a flauta e o tambor cun gaiteiro, ou que toca solo. Non, porque... Yo quería deciros que, no sé lo que va a explicar ahora Pablo, porque no lo hemos comentado esta parte suya, pero en los contratos del siglo XVI y XVII en el Bierzo aparece el tamboritero como tamboricero y también aparece como el tamboril. Muchas veces aparece como el tamboril. O el maestro de la danza. Temos algúns contratos aquí. Pérez Constantino recolleu notas viejas galicianas. Ao final do XVI. A Confraría de Santa María Madre contrata a Antonio González, tamborileiro, para actuar por vida no Corpo de Deus e na Pascua de Flores. Vale, non aparece gaiteiro, o sea que debía ser un tocador de flauta e tambor. Por lo tanto, o tamborileiro, ao mellor, tamén se referiu aquí ao tocador de flauta e tambor. No 1585 en Noia, obrigas a Giacomo Vidal a tañer el instrumento de tamboril en esta villa das fiestas de San Juan por tiempo e espacio de 6 años. Tampouco aparece o gaiteiro citado aquí, o sea que... Tamborín. Tamborín, Es como se refieren en Maragatería leonesa al tambor. Le llaman tamborín. Exactamente así. Vale. Despois, Julio González Montañés, no 1631, encontrou este outro relativo ao Corpo de Deus en Bouzas, en Pontevedra. A Confraría do Santísimo compromete a Juan Conde, vecino de San Martín de Vilaboa, a tocar en el día y la víspera del Corpus del presente año con su instrumento de gaita y tamboril. Este descaradamente é un tamborilero, porque é su instrumento, compuesto de gaita e tamboril. Porque as flautas, como sabedes, en moitos sitios chamanse de gaitas. Porque gaitas aquí na Península Ibérica é un tubo que se mete na boca e xa está, é que sona o que se mete na boca. José Ampazos pasoume isto que encontrou no Arquivo Histórico da Deputación de Ourense do ano 1661. A 8 de marzo, Francisco Pérez Mayordomo de Santa María Madre se conciertan con Pedro González, vecino de Santa Cristina de Villavino, tamboriteiro, para que venga a tocar en adelante en las dos fiestas de la Virgen. Tamboriteiro, nada de gaiteiro. E aquí hai un chulísimo que tamén me pasou José, do Arquivo do Reino de Galicia, pois correspondente ao corpo de Deus de Ribadavia dos 1604. Os apuntes nos que se lle paga, mirade o que pon, no apunte 26 pon, mas di a Juan Rodríguez Gaitero, vecino de Ourantes, 16 reales. Mas di a Simón González, tamboletero, vecino de Levosende, 14 reales. Cobramos por día. Pero ademais, paguei a Domingo Ameixeira tamborilero, o sea, un é tamboletero e outro é tamborilero. No mismo apunte pola mesma persona en 2 rayas seguidas. Vecino de Boa, 14 reales. E tamén, despois fala do outro gaiteiro máis paguei a Gonzalo de Souto, gaiteiro, 20 reales. Tamboletero e tamborilero. É chulo isto, non? Seguramente referíase ao que tocaba o tambor e e ao que tocaba a flauta e o tambor o mellor era outro diferente que os denominou. Aquí ya non me parece. Sí, os que tocan os tambores e fíxate que o gaiteiro da baixo cobra 20 reais e o da arriba 16. Non era igual un gaiteiro co outro. Eso é verdade. Que bonito este apunte. Ademais, rayounos cunha raya, vesidedes no marxen dali, ali, vedes aquela raya vertical? Aquela raya vertical dali, 25-26. señala os músicos que contratou, a marxen esquerda de todo puxo gaitero e tamboritero. Esos son os que facían a música. Bueno, no Castro San Pedro, despois xa a principios do século XX, huelga toda a descripción porque fala de outros instrumentos, tratándose de instrumentos tan conocidos. Solo diremos que el primero siempre fue más usado que la zanfona, que el clarinete usado y que tuvo bastante boga fue el de tono de do, y que la flauta travesera de forma alemana en sus distintos tamaños de ordinaria, tercera y flautín, vino a sustituir al pito de boquilla biselada. Vale, las flautas traveseiras sustituíron o pito de boquilla biselada. Máis claro, agua. De 4 agujeros, de Castro San Pedro. Ten 4, Sí. Temos 3, pois de baixo. Que quintando, requinteando, soplando por armónicos, daba máis de unha octava. O sea, Castro San Pedro conoceu este instrumento. Viu?
a finais do século XIX, como viu as ferreñas, e tamén dixo que a sustitución das ponderetas. A ver como vamos de tempo. Como foron estas flautas? Quedan os 10 minutos. Como foron as flautas de aquí galegas? Na miña imaginación xurde a idea sempre de que eran pois, como todas as que nos rodean, non? Porque tampouco vamos ser aquí especiais, igual que as nosas gaitas son como as que nos rodean, como as asturianas, as máis ou menos de forma, pero pois é a escala que teñen, o sea, pois penso que a flauta daqui non se debía diferenciar moito das que hai no noso alrededor, no Bierzo, en Asturias, en Portugal. Pero sabelo é difícil como eran exactamente. En el arte popular español de Violán Simorra, de 1952, di isto. Un ejemplo muy palpable de lo que decimos lo tenemos en un pastor de Torrelló, Plana de Vic, el cual a principios del siglo pasado, es decir, del siglo XIX, construía con un cuchillo flavioles que le encargaban hasta que al casarse se compró un torno de piel. Y se dedicó exclusivamente a moldear instrumentos de música, flaviols, grais de pastor y de cornamusa, pitos, etc. Este flaviolero tuvo un hijo de nombre Agustín Reig, nacido el 21 de agosto del año 1821, que siguió el mismo oficio que su padre, y a la vez también enseñó a su hijo Francesco, como se diga, el cual fue el mejor flaviolero de la Plana de Vic, según comunicación directa de su hijo. Y este todavía, si bien con tornos mecánicos modernos, estamos falando xa a partir de 1800 moitos, entón será sigue la tradición. Onde perdí. Sigue la tradición artística popular de su familia como productor de instrumentos musicales de madera sin apartarse de la escuela de sus antepasados, los cuales se habían especializado en el moldeado de flavioles catalanes y gallegos. Flavioles catalanes y gallegos. Gres de pastor, gres de cornamusa, tamén catalanes e gallegos. O sea que isto tamén parece que construía gaitas de aquí. Bueno, isto é ao que parece que se refire este señor, que está no Museo do Traxe como un flaviol gallego. Vale, e cuya réplica, Luisinho, temos aquí, porque a mandou facer Casco. Vedes, unha réplica desto, isto, se queres tocar algo, isto. Luis, que opinas desto? Yo opino que, bueno, tiene unas características parecidas a las de León, pero otras no. Es decir, es un instrumento bastante recto, cuando nosotros tenemos mucho más trabajo de torno. Es decir, voy a poner, tengo una flauta por aquí. Esto para ser leonés debería tener la cabeza más circular, debería tener un tallado central, como comentábamos ayer, con sus volutas y sus torneaditos y medias cañas. Y luego ya, esto sí coincide, porque tenemos aquí una pequeña moldurita que es como para poner los dedos que comparten todas las afinaciones, o sea, todas las flautas que tienen una afinación tono, semitono, tono, pero a mí me parece más una figura que una flauta de... Eu creo que os galegos non tornaríamos así, verdad? Creo que sería máis... Pasaría fusión catalán, xa, fusión catalán. Non o vamos a saber. Non o vamos a saber. Unha flauta... Bótalle aí algo, para que escoiten un solo. Lo estoy inventando, ¿eh? Sí, muy bien. En la afinación sí. Bueno, quería empezaros a hablar de lo que es la relación entre camoritero y gaitero de folk en el Bierzo, que es lo que he podido recoger. Pues algunas veces son testimonios, otras son alguna fotografía interesante. Fijaos, en Maragatería, que es una de las dos comarcas que son limítrofes, el Bierzo y la Maragatería, pues en la Maragatería ya en la meseta, según un señor que pude conocer yo que se llamaba Jesús Martínez Fresco, que era camoritero de Pedredo, aquel hombre me dijo, porque yo le preguntaba estas cosas y tal, y me dijo, sí, yo recuerdo que había una pareja de músicos allá por los años 30, dice, del siglo XX, fueron a tocar al pueblo de Pedredo. Y según asegura Jesús, decía, haberlos visto cuando él tenía 8 o 10 años. Yo ya lo conocí yo muy mayor. Dice, recuerda bien sus nombres, uno se llamaba Paciano, el gaitero, y el otro sin duda se apodaba el Mogro, y era camoritero. Otro pueblo, Maragato, Valdemanzanas, dice, la entrevista realizada de Lino Rodríguez, que era el señor era camoritero del Bierzo, pero Valdemanzanas está justo en el límite de lo que es Maragatería y el Bierzo, está en los Montes de León.
ahí estaba el de Manzanares. En agosto del 2003 me contaba, antes de ser tamboritero, fue gaitero, y dice, mi primera gaita la adquirí en Valdemanzanas y estaba totalmente destartalada. Dice, se la compró un viejo que solo tenía el puntero, estaba desarmada, y se la regaló un hermano que torneaba como él, con aquellos tornos de ballesta, que pudimos ver algún vídeo ayer también. Y Adelino tocó con esa gaita en primer término, acompañado de un tal Andrés, no sé los apellidos, que le acompañaba con un tamboril de tamboritero, tocado con un solo palillo. Nunca tocaron la flauta, ya que Andrés quedó muy corto y no llegó a clarearla bien. Un solo palillo, é curioso, non? Dice, Peñalba de Santiago, otra vez Adelino, afirmó que había una pareja de músicos que eran naturales de Odollo, en Cabrera. Uno era tamboritero y el otro era gaitero. Ambos emigraron a Maragatería. Estos tengo muchos datos de ellos, me han hablado muchos de ellos. Era una familia que había ido de Odollo, que está en la Cabrera, también cerquita de Peñalba, cerquita de los Montes de León, de la zona Maragata. Y aquellos era un padre que tocaba, yo creo que el padre era la gaita, el hijo que creo recordar se llamaba, bueno, ahora no recuerdo, vale, lo tengo en la punta de la, era el tamboritero, y otro que todavía vive, pues me dijo que tocaba el bombo, y a veces la caja, porque alternaban aquello, ¿no? Y esto sí que se acuerdan de ellos un montón de gente. No hay fotografías de ellos, pero emigraron de la Cabrera y bajaron a vivir a Maragatería, y allí pues tenían una pequeña orquestina en la que alternaban gaita sola de caja, tambor, flauta. Elías no, si no me acuerdo cómo se llama, bueno, ya sé. Luego, en Corporales de Cabrera, también una vez que subimos a grabar a Moisés Riemann, el gaitero de Moisés, el maquetero de Corporales, nos dijo que cuando él era mucho más joven había visto una fiesta allí en Cabrera en la que estaban tocando un gaitero y un tamboritero, y dice que aquello sonaba bien. Estaba, como anécdota, nos lo contó. Volviendo al de antes, se me olvidaba contaros una cosa, que el hijo que vive de los de Odollo, la Cabrera, sí que me contó que habían ido a encargar una flauta a un famoso artesano que había allí en Maragatería, que se llamaba El Tito Masín, de Prada de la Sierra, que está justo también en el límite entre el Bierzo y el Bierzo, ¿no? Y les dijo que habían encargado una flauta que afinara bien para poder tocar con la gaita. O sea que estaban buscando se preocuparon por las afinaciones y poder tocar juntos. Aquí tenéis de los testimonios gráficos, es una de las mejores fotografías que hemos podido recuperar, que son unos danzantes maragatos, con el tamboritero de principios del siglo, el padre de Aquilino Pastor, el tío Manolín, y un gaitero en el centro que están tocando juntos. Estas son las danzas rituales que se desarrollan en muchos sitios, incluyendo toda la península, ¿no? El personaje central es el birria, que llamamos nosotros, y bueno, pues curiosamente en esta fotografía aparece el tamboritero típico maragato leonés con un gaitero de fuego. Tengo pendiente la visita a una señora muy mayor, que espero que llegue a tiempo. A mí me han dicho que estos tres chavales eran hijos, estos niños que están aquí al lado de Birria, eran hijos de unos maragatos que eran adinerados, se habían ido de Maragatería a Coruña. Y posiblemente, no se sabe, podría ser que a lo mejor hubieran invitado a un gaitero, pero es un dato más, ¿no? Quiero decir, hay que tener en cuenta que yo compré una gaita en Maragatería a un señor también que estaba toda estartalada y se la compré y no había referencias de que aquello hubiera tocado ningún gallego ni nada. Estaba allí, la forma que tiene aquella gaita la ha visto Pablo y bueno, es muy curiosa, ¿no? Está sin fol y nada, están solo las piezas. Tiene ronquilla, ¿no? Dice ronquilla, ¿no? Sí, una gaita también bastante antigua. 1914, Antiñuela, fiesta del árbol. Vale, aquí es que no se ve nada bien este proyector. Aquí tenéis al tamboritero y está el gaitero aquí al lado, no sé si se percibe, ¿no? Tocando. Se ve fatal, aquí en el ordenador se ve ¿Se puede enfocar un poco ese? Non é no enfoque. Si queréis apagar esta fila de luz. La calidad do Sí, proyector. yo creo que la luz le perjudica más claro. Bueno, cerrar aquella cortina. Bueno, fijaos, aquí en esta fiesta del árbol, este señor era un general militar, este es el sombrero blanco. Este también, este señor tampoco estaba en Andiñuela, tampoco vivía en Andiñuela, era un tío, un alto cargo del militar y no sabemos si pudo haber traído un gaitero o no. Pero, bueno, en el entorno de Andiñuela, en Villar de Ciervos, otra referencia que tengo, en Villar de Ciervos había un tío que le llaman el tí gaitero. El tí gaitero, pues lógicamente tocaba la gaita, y el pueblo, Villar de Ciervos está pegado a Andiñuela, enfrente, en la otra loma. Y de ese me han hablado otras personas, y era un gaitero que vivía allí, y
tocaba la gaita de fuerza. ¿De acuerdo? Vale. Este es el hijo del otro de las danzas, Aquilino Pastor en su juventud, con el Ti Cristo de Beldedo y una danza de paloteo, una danza de danzantes, también tocando ambos juntos. Este señor se cree, por las referencias que me dio su nieto, que aquella gaita la había traído de Asturias, porque la tengo fotografiada. El puntero no se conservó. El puntero se rompió y lo tiraron, y lo demás está por ahí, en fotografías, lo tengo en mi archivo. Pero bueno, muy curiosa la fotografía, porque los dos músicos ahí tocando. Él sí recordaba verlos tocar juntos, ¿eh? El nieto del Ti Cristo, que se llama Abelino Merino, sí que lo recuerda, el ver tocar aquello y le parecía muy curioso, claro. Vamos a tocar una. Vamos a tocar una. Para que veáis como podía sonarnos. Unha gaita grileira e unha flauta. Vamos a interpretar. Sí, ahora empezamos con outra cousa, sí. Xa empezamos co recorrido del Conor do Bolón, se queredes paramos un pouco. Paramos 5 minutos Ou non? seguimos. Bueno, sí, claro. No, sí, sabes que... Bueno, ahí tenemos otra vez el marco de referencia que señalaba Alberto en su libro, donde se manifiestan las áreas de influencia de este instrumento en la península y en las islas. Y bueno, ¿qué decir de lo de mi tierra, no? De León. Vamos a ver, porque esto me ha cambiado el orden. Fijaos, ahí tenemos dos tipos de tamboritero que comparten los mismos instrumentos en ambas comarcas, que son limítrofes además. Una de ellas es el Bierzo, que hace frontera con Asturias y Galicia, Cabrera al sur, y luego estaría la comarca tamboritera por excelencia que queda hasta nuestros días como la zona más activa de música de flauta y tambor, que sería la Maragatería, representada por este tamboritero que veis aquí de 1820, José Alonso, que tiene una flauta torcida, muy bonita. Esta fotografía pertenece a los fondos de la Escuela de Cerámica, si no recuerdo mal, de Madrid. Y aquí tenemos al señor Abelino, pues ahí en su casa, uno de los muchos días que íbamos a grabarlo, con su flauta y su tambor, como referentes, ¿no? Faltarían muchos más, porque la flauta y el tambor en León se tocó en otras comarcas, como por ejemplo la Cabrera, que no hemos podido conocer a ningún tamboritero vivo de la Cabrera, ¿no? Que
también tenemos referencias ya también en la meseta de, digamos, la salida natural hacia la meseta de la Cabrera, en la Valdería, en Castro Calbón, la zona de Castro Calbón, la zona de San Esteban de Nogales, que hoy es zona de Dulzaina. Pues nos contaban los pataricas en su día que las lanzas de San Esteban de Nogales, que están muy cerquita de Zamora ya, se interpretaban con franceses agujeros, y en su día su padre, ya estamos hablando de un señor que tiene casi 100 años, como que dulzainero, su padre le aprendió de un tamboritero que venía de la zona de la Ribera del Órbigo. También se tocó en la zona centro de la provincia, de León, en la zona de la Ribera del Órbigo, y en la Cepeda, que queda como al norte de la Maragatería. Fijaos, tamboritero freciano, como cualquier otro, haciendo una procesión, que en este caso es Miguel III. Bueno, pues a Miguel pues, podría haber puesto a muchos, ¿no? Tampoco me quiero enrollar mucho porque ayer ya hicimos mucho labor de difusión de este tambor, de este instrumento. Este tambor que lleva él aquí, fijaos, es un tambor de tornillos, de varillas que llevamos nosotros, es un tambor más moderno, sigue manteniendo los aros de metal, pero ya en el siglo XX hubo una modernización y muchos tamboriteros cambiaron el sistema de correas natural, normal, más antiguo, que es el de correas abrazaderas con cuero y pues lo cambiaron por tornillos y unas palomillas parecidas a las de las cajas. Yo tengo la idea de que eso cambió en el siglo XIX, cuando empezaron a venir aquellas cajas de latón, y aquellos, aunque hay tambores militares anteriores que también usan ese tipo de varillas de sección. Y ellos, muchísimos de ellos cambiaron a este tipo de sistema, que es bastante más, te permite más tensión en las dificultades de humedad del invierno, te permite apretarlo más peligroso para romperla y también mucho más pesado. Yo no tengo ninguno. Sé que hay gente en el universo que tiene tambores de varillas, a mí no me gustan especialmente porque son tremendamente pesados. Ahí tenéis a otro de los tamboriteros en una de las manifestaciones más típicas, que puede ser el baile moderno y además agarrado. Esta foto es bastante moderna. Este es Clavos, que era un tamboritero muy famoso de la zona de Norte del Bierzo, tocando en Toreno. Y aquí tenemos a las danzas de Fornela, que es uno de los apartados que vimos ayer, que era pues los danzantes de la zona norte del Bierzo, en esa pequeña comarca que podríamos decir casi subcomarca dentro del Bierzo, que es el Valle de Fornela, que hace límite al norte con Asturias, lo cual hace que compartan esas tradiciones con los asturianos, la zona de Cangas y Narcea, que veremos después. Fijaos en los danzantes que llevan un traje moderno ya, llevan sus bandas, sus banderolas, y en ese término pues está con un tamboritero que tiene un tambor muy curioso y muy poco usual en esa zona. Parece que tiene los aros de madera, pero claro, al no conservarse no sabemos fielmente si es así o no es así. Hoy día las referencias que hemos visto, porque esto es una fotografía de los años 40 o 30 por ahí, en los que hemos visto los tamboriteros que tocaban en la zona tanto asturiana como leonesa tocaban con otro tipo de tambores diferentes, muy parecidos a los sanabreses, a esos tambores de cajas militar que suelen tener una caja de metal, de latón, y luego los aros metálicos y sistema de tensado también con tuercas tipo mariposa. Eso lo cogieron y digamos que se extendió bastante en esa zona. En el Bierzo no, jamás tocaron eso, en la zona baja del Bierzo, en el valle bajo nunca se tocó. Pero ahí en Fornela y Asturias, como veremos luego, sí. La tipología o morfología de esas flautas, pues como hemos explicado muchas veces, fijaos, es una flauta muy torneada, que tiene mucho trabajo de torno arriba en la parte de la cabeza, muy identitaria en el sentido de que no hay ninguna flauta que tenga estas características tan similares en ninguna parte de la península. Hay cortos torneados, por ejemplo en Aragón, pero como este, pues no. Y este tipo de flauta, pues como os digo, se compartía en León y en Maragatería, en las dos comarcas, en el Bierzo, la Cabrera, aparecen en toda la provincia de León. La tipología de tambor, bueno, estas serían otras flautas para que veáis. Las hay hechas a mano, estas que están hechas a mano están toscamente, están hechas a navaja y mantienen la misma tipología. Quiero decir que el que las hacía a mano también buscaba darles ese cuello, esas curvas en la parte superior. Por supuesto, todas tienen esta moldura para poner aquí los dedos, o no, como se explicó ayer, pero bueno, básicamente muchísimos tamboriteros ponían ahí. Esta distancia de aquí nos va a condicionar mucho la escala del instrumento y luego podremos hablar sobre eso si queréis. El tambor, pues había un poco de todo, ¿no? Ya lo que hemos conocido en el siglo finales del XX y hasta nuestros días, pues eran tambores que respondían a muchas características modernas. Por ejemplo, ahí tenéis uno de varillas, aquel azul,
tambor de varillas, ya y con una cama de madera forrada de formica, o no sé cómo se dice, formica, ¿no? Pero luego los hay muy bonitos tradicionales con aros de metal y ganchos remachados en la herrería. Estos aros que pongo yo aquí, que son un montaje que he sacado yo de un tambor, que hice unas fotos de un tambor antiguo, están hechos a herrero. De estos, lo más normal es esto, esta es la típica estampa del aro por excelencia leonés, ¿no? Un trabajo de herrero y una lámina torcida en el yunque, a base de martillo y los ganchos amachados. Tampoco hemos podido conectar con ningún, o contactar con ningún artesano que pudiera hacerlos. Hemos intentado, pero ya no hay nadie que haga eso. Y básicamente sería eso. Los tensores de las hebillas pueden ser un palito metido, pueden ser los típicos puentes de tensión tipo militar, que llevan un tornillo, parecido a los tambores redoblantes. Fijaos aquí Adelino y Genaro, que son pues, dos modalidades de tambor, uno de varillas y el otro con sus correajes, no se ve bien, pero lo vimos en la diapositiva anterior, con sus correas de cuerda, ¿no? El maragato, tambor maragato, donde metieron maragato por excelencia, con su traje tradicional tan bonito y hermoso, sus bragas, que son como bombachos, que en la península, en el territorio, digamos que en España, solo se usa en la Maragatería y en Mallorca, curiosamente. Ese tipo de bombachos, así que aparecen luego también en muchísimas iconografías, aparecen representados ese tipo de calzones, o como ya queremos llamarlo. Aquí hay Quirino Pastor, aquí Maximiliano Arce. Este señor fue un referente porque hizo muchísimas grabaciones, fue muy conocido y luego a nivel musical era muy creativo, al igual que en el Bierzo, era de lino quizás de los más creativos. Este señor, digamos que hacía técnicamente cosas muy complicadas, bastante complicadas. Para aquel Bierzo aquí tenemos una escala, yo leo, digo, siempre bajo digamos, el precedente de mi amigo Jesús San José, que tiene un trabajo muy importante en su página web del grupo La Braña. Dejó incluso de manifiesto que había dos tipologías de flauta, como vais a ver, en las cuales una tiene, no son definitivas en el sentido que hablamos de notas que son ambiguas, con lo cual, bueno, la sonoridad nos lleva a que la parte de arriba tendríamos un modo desde arriba, un modo do con la cuarta alta, porque tendríamos el fa sostenido o tendente a sostenido y tendríamos una flauta tipo tono, tono, semitono que fuera de este tipo, las que comentábamos ayer. La escala que tendremos de referencia sería esta. Sería la escala superior. Y luego tendríamos otra modalidad que respondería a un modo de sol con tercera y sexta rebajada, o si empezamos a hacer, digamos, tranquillas y artilugios diferentes. Hablábamos ayer Alberto y yo que quizás podría haber quitado esto porque deberíamos estructurar la escala sin artificios más modernos. Los tamboreteros no ejecutaban horquillas normalmente, que sería esta con la distancia tono, semitono, tono, que se va a repetir en Aragón, se va a repetir en Huelva y se va a repetir en la Chirula, por ejemplo. Aquí tenemos ya casi una subtónica. Un sonido bastante más, un poquito más claro. Bien, la foto que teníamos de los danzantes, no sé si aquí se ve un poco mejor. No, igual. Vale. Ahí tenéis la pareja. Seguimos. Mira, aquí curiosamente esta es una foto de la fiesta del patrón Santiago de Miñuela, en la que tenéis a la pareja de tamboritero y gaitero. Aquí está. En la procesión tocan los dos. Con la cabeza sin cubrir. Ahí tenéis allí al gaitero y después tenéis al tamboritero. Son fotos que, bueno, son muy bonitas y siempre es una pasada, ¿verdad? Seguimos. Bueno, esta es la de antes de aquí del pastor. Asturias, la chifla. Ellos no la llaman chifla, nosotros la llamamos chifla, ellos la llaman chifla. O chipra, con R, ¿no? La chifla, ¿cómo va el tiempo, Pablo? Bien, 8 minutos. Vale, la chifla es... los asturianos utilizan los mismos instrumentos que León. De hecho, los compraban en las romerías del Libre, en las romerías de Maragatería. Entonces, la tipología de flauta en Asturias responde exactamente igual a la de León. De hecho, tengo que deciros que yo creo que esa flauta es hermana de algunas que tengo yo fotografiadas del
muchas veces te encuentras yo ya los identifico por cómo, nada más verlas, ¿no? Como vosotros sabéis que una gaita puede ser hecha por Villanueva, puede ser hecha por Seivano, por Pablo, es decir, la forma ya te dice de dónde viene esa flauta, ¿no? Esa es una flauta leonesa de Fresno y bueno, está tocada por Nelson de Palillo, la flauta de Domingo González Herrero, que es el tamboriteiro del Rebollar en Asturias, y esa es la tipología que se comentaba yo de tambor tipo caja militar, que ya se apoderaron de ella, pues no sabemos en qué momento, pero que sí que responde a... Y además lo tocan muy flojo, lo tensan muy poco, suena con un sonido muy grave, muy ronco, ¿no? No sé si aquí aparece... Sí, aquí tenéis a Domingo, fijaos esa caja tan bonita que tiene el rojigualda de los aros, y luego la zona central es de latón, y lo lleva tipo bandolera, ¿no? Fijaos, eso todo viene de este es asturiano, luego ya. El primero que aparece en la primera diapositiva era el Filipón, que era muy famoso, ahí lo tenéis también. Este señor era de Larón y también fue heredero de todo aquello, murió también en un accidente el hombre, y era el que tocaba en Fornela y tocaba en Trabao, y era, bueno, pues, fue grabado por García Matos. Fue grabado por José Manuel Fraile Gil también en una colección de cintas cassette que se editó por Saga, yo creo, ¿verdad? Sí, sí. Que encuesta por la Unión Asturias y en el que hace un poco una referencia, y salta en el libro de Alberto, que lo cogí de ahí. Lo que pasa es que la danza hay que verla ahí, porque no tiene unas melodías muy complicadas, pero es el ritual lo que tienes que ver, ¿no? Quiero decir, hace una función de tamboriteiro, perdón, como más que nada el que dirige la danza. Lo que va tocando no es especialmente dificultoso en técnica, pero sí que tiene mucha carga de cambios de posición, marcar es una danza que dura 40 minutos, sin parar, va parando muy pocas veces. Es las mismas afinaciones que el león, exactamente igual. Tercera mayor sensible más baja o más alta, daría un tono de do y un tono de sol. Vamos a esa música, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos las provincias de Zamora y Salamanca. Sin duda, de los tamborileros más icónicos pudieron ser el tío París, Ángel González de Moveros de Ariste, y últimamente el Mariquelo. Pongo esto así como un prototipo de cómo la figura del tamborilero puede pasar a un cartel de fiestas patronales en el año 77, como veis ahí, o el Mariquelo que se inventó esa fiesta con la víspera de los Santos, muy mediático, porque incluso llevaba contando con las nuevas tecnologías, llevaba una cámara en su gorilla charra mientras subía a la torre, etc. Bien, pues tenemos que la flautilla del tambor se toca en los valles de Benavente, por ejemplo San Pedro de Zamudia, en Tábara, en la misma villa de Tábara y en pueblos como Ferreruela. A ver qué pasó aquí. En Aliste y Alba, en localidades como Moveros, la Torre de Aliste, Trabajales, Manzanal del Barco, en la propia capital de Zamora, en Tierra del Pan y Toro, Sayago, pueblos como Bernillo, Muga, Villar del Buey, Cimanal, Peñausende, Tierra del Pino y Guareña, pueblos como Sanzoles, Benialbo, Fuenteseuco, Guarrate y Fuente la Peña. Entramos ya en Salamanca, en la zona de la Ribera, pueblos como Milvestre o Aldea Dávila, en la zona de la Armuña, Los Villares, Villamayor, el Campo Charro, una zona muy amplia que comprendería pues, Vitigudino, Lumbrales, Villavieja de Yeltes, el Retortillo y el propio Ciudad Rodrigo. La Sierra de Francia, con pueblos ya pues, prototípicos y muy famosos como La Alberca, Miranda del Castañar, Mogarraz. Veis ahí, en la zona de los valles de Benavente participaban bastante del estilo de las vecinas comarcas leonesas. Tipo de flauta y tambor y toques con mucho repicado. Celestino Prieto Bermejo, nacido en 1907,
casado en San Pedro de Zamudia, pero era natural de Santa María de Valverde. Tenemos ahí esa preciosa foto de Tábara, decir que la danza de palos, pues que existen datos en libros de cofradías del Corpus desde el siglo XVII, y ahí tenemos a Francisco Baladrón, que tocó con la danza a principios del siglo XX y posteriormente emigró a Argentina. La foto está hecha allí en Buenos Aires, 1921. Si vemos la tipología de la flauta, incluso la porra o la baqueta torneada, son típicamente leonesas. Muy usual. Al menos, por ejemplo, en zonas como Salamanca, donde hay las fajas esas, incluso de cuero, las media vacas y demás, el tamborilero suele meterla en la faja porque es una manera muy cómoda de llevarla. En Estellalba tenemos Moveros, La Torre. Con frecuencia, esto es muy importante, con frecuencia el tamborilero era también gaitero. O sea, la misma persona llevaba los dos instrumentos y dependiendo de la festividad o del evento que tuviera que cubrir, pues podía tocar la flauta, por ejemplo, en temas religiosos, vísperas completas y cosas por el estilo, pues tocaba la flauta y luego en el resto de la fiesta, pues a lo mejor seguía tocando la gaita y el tambor lo tocaba alguien de la mocedad del pueblo, porque los mozos pues sabían casi todos tocar el tambor. Bueno, pues encontramos este tipo de flautas enterizas y torneadas relacionadas también con los montes. Si os fijáis en la flauta del tío París, Ángel González, se parece un poco a las leonesas, pero no tiene tanto trabajo como de torno como las otras, y son enterizas y no tiene virones. Bien, el tío París tocó en Zamora en todas las celebraciones de Águedas, de San Lázaro y fiestas de San Pedro en los años 60 y 70. Es el tamborilero zamorano más icónico. Y abajo tenemos una foto de los años 70 y está con el gaitero de Epifanes de Trasosmontes, José Joao da Igreja. Eran amigos y bueno, pues también venía a tocar este gaitero portugués a las fiestas de San Pedro en Zamora capital. El tío París hizo grabaciones en Tecnosaca, Zamora Volumen 1 y la colección Rasgos del Consorcio de Fomento Musical, la entidad donde yo trabajo. Hicimos un disco de los dos tíos, el tío París de Moveros y el tío Virgilio de Constantín, pueblos que distan entre sí tan solo 8 kilómetros. En el medio hay una ermita, la ermita de la Luz, y tiene una romería donde bueno, pues, hay puestos de mercado y tal, y también pues, se toca, se baila, etc. El tío París de Constantín era alfayate, era sastre, y le hizo la vestimenta de estameña para el tío París. O sea que eran muy amigos, se conocían, y también, bueno, pues lo decía, se lo comentaba ayer a Pablo y a Luis. Entre los toques que recogimos del tío París en Moveros estaba la entrada en la iglesia, que ni más ni menos que era el himno de riego, cuando aquí en España estaba prohibido, en el otro lado donde, bueno, pues no sé si era eso y demás, pues lo estaban tocando para entrar en la iglesia. Bien, esta diapositiva yo la considero bastante importante y también porque guarda relación con las escalas de las gaitas. Desde mi punto de vista, las escalas de la chifra leonesa más común y se relaciona con los modos tradicionales, simplificando los intervalos ambiguos o blue notes, podemos obtener. O sea, las más importantes son todo abierto y todo cerrado. Y una chifra leonesa, la escala que daría es un modo de sol, como las antiguas gaitas gallegas, algunas de ellas, es decir, con el si bemol rebajado y demás, un modo de sol, y luego el modo de re, que también tiene relación con algunas gaitas, como por ejemplo en Aliste. Bien, una chifra leonesa, si empieza en el segundo grado, puede dar un modo de mi. Si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, la, si, vemos que el si, do, para empezar la escala, tiene el medio tono, con lo cual termina siendo un modo de mi en otra altura. Vale, si empezamos en el tercer grado, nos da
un modo de Fa con su cuarta tritono, y luego la más importante, el modo de Sol, que como digo tiene presencia en las antiguas gaitas, Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do natural, Re. Vale. Sin embargo, una flauta pastoril, gaita charra o gaita extremeña, nos aporta en el primer grado, todo cerrado, un modo de Mi, ¿vale? En el segundo grado, un modo de Fa, tritono. Yo sí que conozco tamborileros que utilizan otras escalas, que no, por ejemplo, Amador García de Cibanal, pues utiliza con este modo de Fa, que es muy bonito y muy de sonoridad muy peculiar. Si empezamos la escala a partir del tercer grado, pues tenemos un modo de Sol también, el Do con Si bemol, pues nos vuelve a dar un modo de Sol, que como digo también pues estuvo presente en las antiguas gaitas gallegas. Y luego la escala principal de esta gaita pues es un modo de La, que curiosamente también es el modo que se da en las gaitas analesas. Últimamente en las clausuras de curso y demás preparamos temas en Zamora con flauta pastoril, de estas con virolas y demás, flauta pastoril, gaitas analesas en Re, e incluso con dulzaina, que antiguamente pudo ser chirimía, formando esa formación que recuerda la cobla de tres cuartans de Cataluña. Y bueno, pues la dulzaina concretamente está haciendo una octava. Si tocas una dulzaina en Fa, Fa aquí, Mi bemol en la llave y Re con la otra llave. Pues tienes una octava de la gaita, ¿vale? Pues como digo, es bastante interesante esa diapositiva. Zamora, pues tierra del pan y todo. Bueno, pongo aquí a Celestino Martín, figura muy interesante. Este fue pastor de oficio, vinieron del Museo del Hombre de París a grabarle cómo hacía le ponía los badajos a los cencerros y cosas por el estilo. Nos contó unas cosas muy interesantes de cómo tenía una relación muy especial con el ganado y tocando la flauta particularmente la flauta, porque normalmente no solían llevar el tambor al campo y luego tocaban sobre una cacha en la que le ponían unas latas o algo de lata y tocaban sobre la cacha. Bien, pues este hombre nació en una dehesa entre Guarrate y Fuenterrabía, en la zona de Lugareña, vivió y tocó mucho tiempo en Toro, en las cofradías de Edas de San Isidro, Labrador y la fiesta de la Vendimia. Joaquín Díaz lo grabó tocando la loba parda, eso se puede ver en YouTube, al lado del puente romano de Toro. También realizó una serie de grabaciones en discos de vinilo, en el sello Moviplay, un disco titulado El calendario del pueblo, incluso canta el tío Babú María Salgado tocando la flauta y el tambor. Lo tenemos grabado también en Zamora Volumen 1, que salió en Tecnosaga. Bien, en esa fotografía que veis ahí a la derecha fue el primer día de folclore zamorano que hicimos en agosto de 1983 y estamos tocando juntos Celestino. He tenido una relación muy especial con este hombre. Comento aquí, podéis pasar la maqueta esta. Veis ahí en la foto la maqueta original de tocar el tambor de Celestino. Me la regaló y está en el Museo de Lugareña. Y no contento con eso, bueno, a ver, lo digo mejor tal cual lo pongo aquí. Salvando las muchas diferencias de cultura, sucede como con la cultura mixteca y la música zoque de México. Celestino, a pesar de tener a su hijo Modesto, que sigue tocando, bien nosotros, Pablo Madrid y yo mismo, posibles sucesores como tamborileros. En sus propias palabras, para mí sería una derrota si esto se perdiera. Me regaló su baqueta tallada a navaja y le encargó a su hijo Modesto que me hiciera una baqueta con mi nombre. La baqueta
es la metáfora perfecta de la carrera de relevos, pasándose el testigo. Yo he tocado este tramo, ahora sigue tú. Y es un poco lo que yo interpreto que quiso hacer Celestino con nosotros. En la actualidad, yo toco en el baile del niño de Benialbo, donde había tocado él en tiempos de sección femenina, años 50, y después tocó su hijo Modesto. Su hijo Modesto, aunque vive, pues realmente está ya mal, está bastante enfermo, de cuestiones de pulmón precisamente, y en el rito este hay que tocar siguiendo una cuesta bastante empinada, y el hombre pues ya no lo puede hacer. Entonces, desde hace varios años, pues hemos tocado. Bien, la comarca de Sayago, pueblos como Villar del Buey, Bermillo, Mayalde, Cimanal, Peñosende, Muga. Sebastián Martín Sevillano Pelegre fue el más famoso tamborilero de Sayago, pero había nacido en Ledesma, Salamanca. Vivió en Villar del Buey, años 30, 40, y se hizo con el salón de baile. Lo vemos en las fotos de arriba, años 30. Con el tiempo, compró el salón de baile y trajo gramola al pueblo para acomodar los bailes de época para la juventud. Él introdujo en Sayago la java, un baile prohibido por ser un baile de los de meter la piel, una mazurca, vamos, en definitiva. Su primo, el zapatero, tocó en Muga de Sayago y en Bermillo para una danza de palos y también para el baile en parejas. Foto de abajo, 1928 de Bermillo. En Fermoselle, otro grandísimo tamborilero, Arturo Mandilla, fue pregonero del ayuntamiento y tocó también la trompeta. En esta cultura, en Fermoselle, hay una vinculación con el mundo de los toros y los caballos, como en Salamanca. En la foto abajo a la derecha, otro tamborilero fermosellano apodado Troito. Creo que ya me he dejado, o sea, que tenía que haber tocado algo de la zona de la primera zona y no he tocado nada. Espera un momento, porque Luis se olvidó de tocar lo del Bierzo. Luego tocamos. Luego, cuando vuelva a subir. No, vale, bien. Bueno, vamos a ver. Voy para... Bueno, pero te quedan 5 minutos. ¿Quedan 5 minutos? Vale. Hay una canción que dice la vida es eterna en 5 minutos. Bueno, pues venga, voy con algún toque de la zona norte. Voy a coger esta baqueta que me hizo a mano Luis Mondelo, y que yo luego he replicado varias veces y que también he regalado este tipo de baqueta a alumnos míos. Es un baile de boda de la Torre de Aliste, solo una vuelta de cada baile de la medida, J y brincamos.
tema. En todos Sayago son muy importantes el Baile de la Bandera, o San Roque, y la fiesta del ofertorio en octubre. Hay unos vídeos muy interesantes de Jordi Urioz, grabados en 1993 en el ofertorio del canal a Amador García, siendo el mayordomo de la fiesta, donde se ve todo esto en su contexto. En Peñausende, Antonio Viñuela, apodado Toiso, en nuestra zona, y supongo que en la vuestra también, muchos tamborileros tienen mote también, como toda la gente en los pueblos, por otra parte, pero bueno, es muy usual. Toiso, hijo y nieto de tamborilero, una manera impresionante de tocar el charro y la rosca, baile de boda. En Muga de Sayago, Abel Martín bailó con Pelegre, muy buen tocador de castañuelas y tamborilero de memoria prodigiosa. Gran parte del repertorio sayagués se lo debemos a él. Y en Palazuelo de Sayago, Fariza, Badilla y Moralina, sus tamborileros, Isaías Fadón, Ramón Jejo, Narciso Santos, Nicolás Gonzalo, también nos dejaron testimonios sonoros, particularmente una misa de flauta y tambor acompañando al pueblo cantando en coro en Fariza de Sayago. Bueno, voy a utilizar, aunque no he tocado una flauta normal, pero bueno, para que escuchéis la flauta de hueso de ara de vidre, os voy a tocar 2 vueltas nada más. Claro, pero es que me falta Salamanca. Dale, Salamanca. Pero un momento. A ver. Que queda mucho, Este tambor lo he traído, normalmente utilizamos tambores más grandes, pero bueno, me viene muy bien para viajar, sobre todo. Y aunque es pequeñito, pues suena. La rosca de Antonio Viñuela de Peñausende, solo 2 vueltas. Como digo, a veces, y a mis alumnos también, el tambor aquí, según empieza, es heavy metal, como si fuera una batería ensayando. Entramos en Salamanca. Por ejemplo, Vicente Nieves, tamborilero de Mayalde, ahí con gente de Salamanca. Pues, son provincias limítrofes y enseguida pues, siempre ha habido relación. La foto del tamborilero charro de la izquierda es Isaías Hernández, tamborilero de la Almendra, creció junto a Amador García de Cibanar. Con frecuencia tocó además en toda Salamanca en Fermoselle. Fue profesor de la Escuela de Tamborileros y Centro de Cultura Tradicional
de la Diputación de Salamanca. Enseñó a las nuevas generaciones en el estilo de la Ribera y del Campo Charro. En esta zona son usuales los charros y jotas, a los que a veces llaman corridos, baile de la bandera y danzas de palos. En Bilvestre, el tío José tuvo un tamboril de tronco de árbol. En la actualidad, Afro Hernández toca con la danza de palos. En Aldea Dávila de la Ribera, Manuel Hernández grabó, está recogido, digamos, en el libro La gaita y el tamboril, que editó la Diputación de Salamanca en 1989, que hicimos a medias José Ramón Cicebrián y yo mismo. Abajo el tío Veneno, fijaros también en qué motes tiene la gente de la Dávila de la Ribera. El propio mote puede hacer alusión al carácter personal o a la manera de tocar, el tío Veneno. En Barrueco Pardo, pues un tamborilero Leonardo Alburquerque, y en la actualidad Víctor González Villalba pues toca para el baile de la bandera. La foto esta también es impresionante, la encontré en la red, y es de la Armuña, los billares de la Reina, el señor Alfredo. Tocó para los grupos de sección femenina. Hay algún vídeo de los años 50. Fue grabado por Manuel García Matos para la magna antología de Hispavox. Particularmente interesantes sus charradas. Ayer toqué alguna charrada en este estilo. En esta foto están lanzando el paleo La Cruz en la procesión del Domingo de Resurrección en Salamanca capital. Entre los danzantes está Federico Lozano, quien fue profesor en el Centro de Cultura Tradicional y enseñó, entre otros, a Eusebio Martín Cifuentes de Mayate, del grupo Mayate. En Villarmayor de la Armuña, Nicomedes de Castro fue un auténtico juglar, tocando la gaita y el tamboril y componiendo letras para cada evento al que le llamaban. Personalizaba las letras para cada pueblo, para cada ocasión. Llegó a escribir hasta una zarzuela entera. Su hijo también es tamborilero. En una entrevista para Tribuna expone uno de los axiomas del charro: cuanto más parados, más bonito. Se recrean en el corneo de los pies y existen bailes de charrada con vasos de agua o vino en la cabeza que no tienen que derramar. Campo Charro, una zona también importante, destacar aquí el tío Frejón y, bueno, pues a José Ramón Cid, que lo vemos ahí en unos carnavales en Ciudad Rodrigo, que son los carnavales del toro, por eso está en la plaza de toros, y ahí con una chistera. Pues hizo mucha labor José Ramón, con la colección de vinilos, cancionero tradicional del campo de Ciudad Rodrigo, de Tecnosaga. Fue el promotor de la fiesta de la charrada, que todavía continúa. Hizo conmigo el libro de la gaita y el tamboril, y luego sacó en 2013 Tamboril por gaita. Es una expresión que se da en la zona referida a dos cosas equiparables. Lo mismo da tamboril que gaita. Entonces son como dos cosas equiparables. Y entonces es un libro disco muy interesante. Él tiene una exposición permanente en Ciudad Rodrigo. En la zona de la Sierra de Francia, con pueblos como La Alberca, Miranda del Castañar, Mogarrat, Villanueva del Conde, Cilleros de la Bastida. Probablemente una de las comarcas donde ha habido más tamborileros y con mucha personalidad. Como géneros propios, los picaos, toqué uno ayer, también lo iba a repetir hoy, que no lo haré, pero tengo que tocar un fandango serrano. Más al sur hay perentones, una manera muy especial de articular la gaita con sonidos guturales, que Agustín García ve en ellos reminiscencias de las antiguas gaitas de Fore. Hay un trabajo de Antonio Cea, Instrumentos musicales en la Sierra de Francia, en la revista de dialectología, publicado en 1978, se recogen contratos a tamborileros y contratos a aprendices. Voy a tocar del repertorio de Linda, el fandango del tío Gebre. Ya el otro tema no lo voy a tocar. Bien, es una manera también, los fandangos estos serranos tienen una articulación del tambor parecido a la seguidilla. No hacen tan, un 6x8, sino que hacen un 3x4. Entonces eso sí que hay que transcribirlo en 3x4 porque no es lo mismo
3 más 3 que 2 más 2 más 2, desde el punto de vista de la rítmica. Ismael Álvarez, de Cilleros de la Bastida, también fue profesor de la Escuela de Tamborileros y enseñó a tocar a las nuevas generaciones. Aquí músicos jóvenes todos ellos, el Mariquelo entre ellos, Agustín García, Julio del Maillo. Bueno, hay muy buenas generaciones de nuevos músicos tamborileros en Salamanca. Manuel Pérez, que también es artesano, trabajó con su padre. Pepe Gil Cacho fue el presidente de la agrupación salmantina de tamborileros. Bernard Pérez, Carlos Rufino de Aro, el hermano del Mariquelo. José Manuel de Bustos, actual, digamos, presidente de la agrupación salmantina de tamborileros. Y Javi Montes y Juan Pablo González. Es decir, no voy a tocar apenas nada, pero que, pues por ejemplo, es un constructor muy imaginativo, trabaja también con materiales reciclables y cosas por el estilo. Inventó un sistema, de la fullara de eslovaca, lo transpuso al sistema de flauta de 3 agujeros, con lo cual consiguió una flauta de 3 agujeros, octava grave de las otras, por este sistema de doblarlo y demás. Tiene muchísimos armónicos. Sonido muy particular y sobre todo si se amplifica o se le mete algún efecto, es una maravilla de instrumento. Yo le encargué también 3 tubos sonoros, el charro, leonés y tabor pai, o sea que tengo 3 en uno. Y bien, pues, Carlos Montes, que me sigue tocando. Bueno, vamos a ver. En Portugal, la flauta y el tambor se interpretan en 2 zonas claramente diferenciadas, la Terra de Miranda en el Trás Montes y en el Alentejo, del cual nos hablará Luis, a la altura de la Extremadura y de la Andalucía occidental. La zona mirandesa guarda amplias relaciones con la vecina comarca zamorana de Aliste. Los instrumentos con frecuencia se tocan en trío, flauta, tambor, y caixa y bombo. Se conoce también con los nombres de flauta de tamborilero, flauta de 3 furos y en mirandés fray. Y vamos ya a tocar un tema en trío para
pueblo que estaba a 8 kilómetros de Moguer. Ernesto Veiga de Oliveira, en instrumentos musicais portugueses, recoge iconografía culta. La Crónica Geral de España es un códice que está en la biblioteca de la Academia de las Ciencias de Lisboa. Aparece este tamborilero cortesano del siglo XVI con una tipología de tambor de marco estrecho. La flauta está agarrada muy arriba y con los dedos de manera bastante antinatural. Sin embargo, en el de abajo, la redacción de los pastores, de autoría anónima, datada en el siglo XVI, está este cuadro en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa, se ve mejor el cuerpo del tambor y la flauta se ve digitada con más naturalidad. En el cuadro aparece también una violada braquia. Bien, tenemos aquí chiflas leonesas y también transmontanas. La número 3, 4 y 5 son flautas mirandesas, hechas por Juan Martiño Preto de Paradela, y ambas son de madera de enguelgue, que es un arce diminuto que se da en las zonas del Duero. En Urueña, en la Fundación Joaquín Díaz, existe un prototipo de Rodrigo Fernández con trabajos a navaja, tal como también tallaba las distintas partes de la gaita de Foles. Otros constructores fueron Juan Martiño Preto, que acabo de hablar de él, de Paradela, el señor Silvela en Valdeágueda y Angelo Arribas en Freixiosa. En la actualidad queda Celio Pires en Constantín y Diogo Leal, que a pesar de ser lisboeta, vive en París y conoce los estilos y de Trás-os-Montes y hace flautas en este estilo. Veiga de Oliveira aseguró haber encontrado en Urrós, Mogadouro, una flauta realizada con hueso de una cigüeña. La flauta antigua de Virgilio Augusto Cristal de Constantín nos proporcionaba la tercera escala que aparece a la izquierda, con la tercera neutra que tiende a mayor y la sexta claramente mayor, tiende a tono, tono, semitono. Se puede comparar con la primera de la flauta de Aquilino Pastor de Santa Catalina de Somoza, siendo casi idénticas, salvo que la leonesa, el tercer grado, suena más hacia el sostenido. Tono, tono, semitono. Otras flautas, como la de Angelo Arribas, dan una escala semitono, tono, tono. En cuanto a los géneros musicales, tenemos pasacalles, rondas, procesiones y otros toques instrumentales. Danzas de pauliteiros. Mario Correia escribió recientemente A danza dos pauliteiros, memoria e identidade da terra de Miranda, en el 2018. Habla de las referencias en libros de cuentas de las cofradías desde mediados del siglo XVIII, tanto de gaita de Foles como de flauta y tamboril. Se documenta un viaje de pauliteiros a Lisboa en 1898 con motivo del cuarto centenario del descubrimiento del camino marítimo a las Indias. Tienen hasta 64 lazos distintos. En algunos casos sucede, como en Aliste Zamora, se produce una ambivalencia entre ambos instrumentos y puede darse el caso de que el músico, como Angelo Arribas, pueda tocar ambos instrumentos, la gaita de Foles y la flauta de tamboril. En cuanto a géneros musicales, tienen el baile de parejas, jotas, fandango real, valses o redondo, en círculo, repaseados, agarrados, las
paso doble, y bailes mímicos como la sirigosa, el galandún y o pingacho. Ahora os vamos a hacer en trío también el pingacho. Por tocar también un tema en ternario. Como tengo mucha percusión, voy a utilizar ahora el otro tubo de la flauta de María Dulce, afinado en mayor. Y con frecuencia ellos utilizan la nota prohibida de Mondelo, el cero medio. Aunque está un poco baixo, pues, pero bueno, está bien. Y lo mismo tiene también su generación de tamborileros jóvenes, tamborileros de tradición en activo: Ángelo Arribas, Aureliano Ribeiro, hijo del tío Cristal, y Avelino Torrado, que ya era muy mayor, no sé si sigue viviendo o no. Nuevas generaciones: Celio Pires, con su grupo Trasca, Abilio Topa, con su grupo La Salamontaña, Enrique Fernández, gaiteros del Sendín, Pedro Almeida, que toca con una asociación que se llama Anda Camiño, de Palasouro, Ricardo Santos, de su grupo Bella Gaiteira, Manuel Meriños, Paulo Preto y Joao Prazas, de Galandún Galandaña. Y bien, recientemente tuvimos una actuación en trío, Pablo Madrid, Ángelo Arribas y yo, para un proyecto Interreg, y hicimos una actuación preciosa el 14 de septiembre de este año, delante de la SEC. Y bueno, pues hay otras fotografías de mi ligación desde antiguo, desde el 98 o así, con Constantín, con esta tierra de Milán. País Vasco. Yo ya creí que venía otro, pues sigo yo. Sí. Vale. Bueno, vamos a ver. La representación más antigua está en un canecillo del monasterio de la Oliva, en Carcastillo, Navarra. Y la adaptación que yo tengo es de 1260, mediados del siglo XIII, como las antiguas aproximadamente. Fundamentalmente trabajaré con datos de José Ignacio Ansorena Miner, el trabajo Chisto y Tamboril, Origen y Pequeña Historia. Miquel Aramburu, libro Niebla y Cristal, imágenes cedidas por Miquel Aramburu. Carlos Sánchez Equiza y Juan Mari Beltrán, varios artículos y conversaciones con él. Ellos hablan de la formación flûtet tamborín, que es propia del tambourán, es propia del siglo XIII y se extendió por Europa siguiendo el Camino de Santiago. Aramburu cita a Jean Boudouin, profesor en Pau, que toca sobre todo chirula. Dice que la flauta de 3 agujeros, lejos de ser un invento simple, fue un perfeccionamiento técnico y una osadía, pues el músico puede tocar melodías de más de una octava variando la presión e intensidad del aire. La innovación tecnológica consistió en reducir el número de agujeros para poder ser tocada con una sola mano. El mismo grabado que ya puso Luis. El sistro y el tamboril vascos, así como la imagen tradicional del tamborilero municipal vasco y de buena parte de su repertorio y liturgia ceremonial, tiene su origen remoto en la creación europea de flûte de tambourán
generalizada en el siglo XIII, según los numerosos testimonios gráficos existentes. Sobre este sustrato, la ilustración vasca del siglo XVIII dio forma al chistu y tamboril que conocemos actualmente. La Sociedad Vascongada de Amigos del País y el Seminario de Vergara, en Guipúzcoa, constituyeron el epicentro de la reforma. José Ignacio Ansarena dice: los instrumentos conocidos como chistu y tamboril vascos se basan en la pareja tambogán, aunque presentan características particulares que los distinguen claramente de otros de la misma familia. Estas se concretaron en el último cuarto del siglo XVIII, empujadas por el movimiento ilustrado, cuyos representantes más cualificados se reunían en la Sociedad Vascongada de Amigos del País y en su centro de enseñanza del Seminario de Vergara, Guipúzcoa. Estos instrumentos en el XVIII tenían un arraigo muy fuerte. José Ignacio Ansarena habla de Juan Ignacio Iztueta, que fue pionero en la recopilación del folclore vasco. Escribió hacia 1820 esto: no se ha creado ni se inventará un instrumento más alegre para los vascos que el tamboril y la flauta. Y habla de un tal Pepe Antón, es decir, José Antonio del Barrio, que fue un comerciante y protector del tamborilero Lequetierra José Javier de Echevarría hacia 1780. Echevarría acudió a Madrid y visitó la corte, donde fueron agregados a un regimiento real y presentados por el duque de Medinaceli, e incluso interpretaron funciones privadas para el rey Carlos IV. También, a decir de Iztueta, Pepe Antón puso en música el silbo. Según Carlos Sánchez Equiza, en este artículo del tamborilero al chistulari, la influencia de la música culta en la música popular del chistu. Supondremos que lo que hizo el famoso Pepe Antón fue adecuar mínimamente el chistu a las posibilidades de la música culta, obtener los equivalentes de los sonidos del chistu en la escala temperada, obtener la escala cromática y quizás establecer unos mínimos de afinación. Iztueta señala asimismo las novedades que la pareja de instrumentos se le había incorporado en su tiempo: cambio de tamaño de ambos, es decir, que la flauta se hizo más grande y el tambor se hizo más pequeño. Y otra cuestión: si os dais cuenta, el tambor lleva el los chistularis tocan con la baqueta de abajo arriba. También es cierto que normalmente hay además una caja sonando. Bueno, renovación y actualización de repertorios, elevación de la consideración social del músico tamborilero, que ya se había tornado en músico letrado. Juan Mari Beltrán me comentó que durante el siglo XIX se da un proceso en este sentido, mediante el cual las plazas que salían de funcionario, en los ayuntamientos y demás de chistulari, el chistulari municipal debía cobrar el mismo sueldo que el arquitecto municipal. De esta manera ellos elevaron, digamos, la condición social del chistulari, al cual van a dar esta posición de encarnar, digamos, el icono de la cultura vasca, ¿vale? Ansarena dice: desde antiguo existían algunas melodías para usos tradicionales bastante generalizadas. Fecen soinúa para festejos taurinos, alcate soinúa para acompañamiento de la corporación municipal o autoridades, contrapás y zorcico para su uso como danza. Sobre estos modelos elementales, los propios ilustrados y los músicos, incluidos extranjeros, realizaron una tarea de renovación considerable. En el día de hoy se ha apropiado a estas canciones la elegancia, variedad y complicación del contrapunto que distingue el gusto músico de estos tiempos, pero sin disputa deben esa adquisición al gusto de los extranjeros que tanto han ensanchado los límites de la música, más que a los esfuerzos de los músicos del país. Esto estaba en un informe de la música del país vascongado que entregaron a Humboldt en 1802. Como consecuencia de ello, en nuestros días el repertorio más antiguo de los chistularis está constituido por obras de estos géneros creados en la época de la Ilustración vasca, último cuarto del siglo XVIII, aunque los años posteriores han ido también dejando su propio pozo.
Bernardo Estornés Lassa nos habla de la gama del chistu, la gama antigua del chistu. Tiene dos gamas o escalas. La primera es la natural, peculiar de la música genuina de la danza vasca. Es la única usada por los chistularis sencillos, ingenuos, sin contacto con músicas extrañas, por los chistularis pastores o labradores, sin solfeo, sin cultura musical alguna, pero con una destreza nativa y gracia para tañer su sencilla flauta y gran tenacidad retentiva de las viejas tonadas y de la manera tradicional. Vemos que solo hay 3 agujeros en la gama antigua, y que va desde... Bueno, el chisto es un instrumento transpositor, escriben en do, pero un do suena a fa, ¿vale? Luego, la gama antigua, para ellos empezaba en re. ¿Cuál es el do? Ese de los vascos, ¿vale? O el fa de los vascos, que es como suena. Pues el chistu con el tubo cerrado completamente. Lo cual es un poco extraño porque decir que la tónica está en un instrumento que puede dar esa nota, pero que, bueno, pues que de alguna manera está un poco forzada, pues es un poco raro, pero ellos lo escriben así. En Ruberat Rock Spot encontramos la escala cromática en la que el do se consigue tapando el tubo con el meñique. El chistu es transpositor, se escribe en do, pero suena fa o fa sostenido, fa o fa brillante. Normalmente el fa brillante se deja para los instrumentos callejeros, porque bueno, pues suena un poco mejor. Miquel Aramburu dice que los tamoilleros guipuzcoanos con Eusebio Basurco a la cabeza se hacen notar incluso en Pamplona. En Navarra destacaron los de la zona noroccidental, Don Sebe, Lesaca, Leiza, y en Bazán, Mauricio, Elizalde y Félix Iriarte. Y La Barranca, todos ellos de tradición oral. Escuchamos una nutildanza por Mauricio Elizalde. Un solo chiste y redundancia. Bueno, es hora ya. Bueno, casi de marchar. É que a Andalucía non vamos chegar de loco, o sea, Cataluña xa sería nada. Bueno, vamos a ver. La Asociación de Chistularis se creó en 1927 y en 1928 empezó el boletín, la revista Chistularis. ¿Vale? Los Chistularis fueron tuvieron un auge en la Segunda República, fueron represaliados por el franquismo y bueno, hay un resurgimiento en 1952, siempre pues al amparo de una virgen y tal, para coronarla como patrona de los Chistularis, etc. Y bien, la impronta del donostiarra José Ignacio Ansorena, que es el que he seguido su artículo, nieto de Isidro y sobrino de José Luis, que fue director de la banda de Chistularis de Donostia. Este hombre es muy curioso porque también es payaso, trabajó en la televisión vasca y tiene muchos apodos o motes: Peter, Mirri, Mitzi. Se implicó desde joven en la investigación de los viejos repertorios y sometió el instrumento a un proceso de afinación y normalización pedagógica. Revolucionó la técnica, la pedagogía, la organología y creó un futuro esperanzador. Ansorena contactó con el constructor de chistus, Jesús Segurola de Urretxu. La culminación de todo este proceso de investigación se data el día 19 de mayo de 1984 con el estreno del concierto para chistu y orquesta sinfónica del compositor Tomás Aragüés.
Otros compositores han sido Enrique Ugarte, Watson Aulestia, María Eugenia Luz, Cordero, Castaños o Félix Ibarroño. La producción discográfica incluye grupos como Argia, Azala, Chambela, de Juan Mani Beltrán, Axlor, Egun Senti, Damborín, Laguntasuna, Garcisu, Icea, Aiko Taldea, las bandas de Donostia, de Bilbao, de Tolosa, con la maestría del propio José Ignacio Anchorena, Sabine Vicandi, que hizo una tesis en etnomusicología por la Universidad de Londres, donde estudió la relación de la música con la danza, con el baile. Y Garicoy Mendizábal, que son de Bilbao. Fragmentito del concierto de Chisto y orquesta, leve hasta que arranca el Chisto y poco más. Como veis, tiene paisajes virtuosísticos y muy románticos. Bueno, Aragón. Venga. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos, Pablo? 5 minutos. 5. Temos que sair a semilla. Sí. A semilla de fase. A semella pecha esto. Puedo yo preguntar si nos da más de 10 minutos. Vale. Vamos a ver. Se te va claro, O lo problema que no dice. son os casos. Non é o problema. O chico non tuvimos horas de saídas. O problema que hoxe non tivas. O traballo de marcha. Vamos rápido, no os preocupéis, venga, lo vamos repitiendo rápido, no me voy a perder mucho. Bueno, ya en Aragón nos queda Aragón, Cataluña y Baleares. Vamos a mirar aquí. Andalucía non existe. Sí, Andalucía no está. La metiste más abajo. Bueno, el chiflo, ahí tenéis, voy a contar lo que os conté. El salterio y el chiflo aragonés pues es básicamente una flauta de 3 agujeros que suelen cubrir con piel de serpiente, luego podéis venir a verla. Bueno, ahí tenéis un poquito las zonas donde más ha pervivido el instrumento, que son la Jacetania y el Alto Gallego. Ahí tenéis a Luis Alessia, uno de los representantes de los... no sé cómo se llama la persona que talla estos instrumentos, pero bueno. En Jaca, él es el constructor de salterios, yo creo que de los más famosos de Aragón. Y bueno, es un tambor de cuerdas que tiene 6 cuerdas. Ahí tenéis fotos antiguas con los dances. Está muy inscrito este tipo de música con las danzas rituales. Ahí veis la morfología del instrumento, flauta de 3 agujeros que tiene moldura inferior, con lo cual os va a dar esa afinación de tono, semitono, tono, igual que en León, igual que en Huelva. Y bueno, seguimos a toda velocidad. Un poquito la hechura que tiene, suelen ponerle cortamientos metálicos. Yo entiendo que esto puede ser un aditamento posterior por el deterioro de los biseles. Ahí tenéis la escala básica, tocando en Do, porque al principio los tenían en Do brillante y ahora ya los están estandarizados en tonalidad de Do. Afinaciones posibles del salterio, pues ahí veis cómo mezclan siempre la tónica y la quinta, tónica y quinta en diferentes cuerdas, que pueden ser, como veis ahí, do, sol, do, sol, van alternando. Sería más o menos, para que os deis una idea de cómo suena esto, pues sería golpear las cuerdas cada vez que vas tocando la flauta de 3 agujeros. Voy a ver si me sale la que tocamos ahí, por ejemplo, para el pie de la nuca, que es, a ver, ahora se está afinado, que esa es otra. Oh, vale. Vale. Es que nos patina aquí unas clavijas, no sé si lo daremos de no sé, vamos a ver. Hay una aquí que está
golpea, sí, Luis. La voy a golpea con bush. No. La dejo floja. A ver si así nos apañamos. Es que hay una cara Así, no penche, Vamos a mover esto aquí. Un momento, permitidme. Esto tiene que ser algo como la zanfona, a la final, ¿no sabes? Eso no es chula. Es un instrumento del diablo. No, eso muy directo tampoco. Bueno, Ah, Alberto, ¿Extremadura? ¿O quieres que pase? Pasa así volando. Sí. Vamos al final, porque si no... Pero bueno, algo habrá que decir, ¿no? Sí, que se toca. Que se toca ahí también. En Cáceres, las Lourdes, Valle de Ambroz, Sierra de Gata, Plasencia, Valles de la Vera y Jerte, Valle de Aragón, con Coria, con Montehermoso, Aceituna. Manuel García Matos, que nació en Plasencia y que escribió en 1945 la lírica popular de la Alta Extremadura con 436 melodías, con un importante apartado de gaita y tamboril. Él mismo tocaba la gaita y el tambor y grabó para Alan Lomax en su recopilación de Extremadura. Fue catedrático de folclore en el Conservatorio de Madrid. Bueno, vamos a ver. Las Urdes, distintos tamborileros, es una pasada la zona esta, sobre todo también el carnaval urbano. Santiago Béjar ha sido, digamos que el decano de los tamborileros extremeños. Su padre, Celedonio Béjar, fue informante de García Matos, ¿vale? Y bueno, lo cierto es que este hombre se fue a Madrid con 17 años, estudió música, tocaba saxofón, tuvo un trío de clarinete, saxo y percusión, y luego ya cuando ya de mayor, pues resulta que aprendió las melodías que García Matos había transcrito de su padre. Aquí una serie de cosas muy interesantes de las visitas de Matos y demás. Entonces, Santiago Béjar con este hombre, Anselmo Toribio Merchán, pues crearon la Asociación Cultural de Tamborileros del Norte de Extremadura, que llevaba el nombre de Santiago Béjar. Y bueno, pues dan clase allí, tiene una asociación de tamborileros bastante importante. A la izquierda, dos iconografías de la Catedral de Plasencia. Juanma Sánchez ha hecho mucho por la flauta y el tamboril, porque fue el que hizo la web tamborileros.com y ahora lleva pues, en Facebook Flauta y Tamboril. Otra persona, también amigo suyo, también del mismo pueblo, Valdeobispo, Ángel Domínguez, pues, maestro especialista en educación musical, ha hecho distintos trabajos sobre la flauta y el tambor y su posible incorporación incluso también al conservatorio.
Valles de la Vera y el Jerte. En Pasarón de la Vega hay un festival todos los años en el que hay una muestra de tamborilleros. El Valle del Alagón, que contiene Montehermoso, muy interesante la fiesta de los negritos de San Blas, ¿vale? Que ha sido muy estudiada y muy interesante, lleva la cara tiznada. En Aceituna, Valle del Alagón, bueno, pues también zona de tamborileros, existió un tamborilero antiguo, el tío Vicenti, y Martín Pérez, que enseñó a tocar a Juan Sánchez, con una manera bastante peculiar de tocar. Me salto el toque en vivo. Toco. Vale. Entonces, de Aceituna, un son brincado de Martín Pérez. También una manera muy especial de utilizar el aro y el pax. Son brincado. El pollo, llaman también. Va. Vale. Son brincado de Aceituna. Y así llegamos a la provincia de Badajoz, que ya está bastante en relación con la provincia de Huelva. En Fregenal de la Sierra y Fuentes de León, y últimamente han recuperado otra danza en la Lechosa de los Montes. Vale, la tipología del tamboril tiene más, no diríamos tamboril, del tambor, tiene más que ver con Andalucía, aunque en el caso de la flauta de Andrés Sequera Morena, en el 93 todavía utilizaba una gaita de hechura y afinación extremeña. La foto es de Jordi Ulloa. La danza de Fregenal de la Sierra se celebra el 30 de agosto y el 8 de septiembre en honor a la Virgen de la Salud. Hay referencias históricas escritas desde el siglo XVIII. La danza se realiza ahora el día 8 de septiembre y tal. Bueno, una vestimenta bastante interesante. Y pues el guión viste de rojo. También voy a tocar un pasacalle de... Ya tenemos más tiempo, ¿no? Un poco más. Vale. Pasacalle de los lanceros de la Virgen de la Salud de Fregenal.
final, la flauta y el tambor están exclusivamente ligadas a la danza y en este caso la celebración del Corpus. 7 danzantes masculinos vestidos a la vieja usanza de la época de Carlos III acompañan a la procesión y a los santos y a los niños que recibieron por primera vez la comunión. Bueno, que van a esperar al tamborilero precisamente en la carretera de Cumbres Mayores. Dicen que la fiesta de los danzantes se remonta al siglo XVI, durante el reinado del emperador Carlos I. Tienen 2 danzas, la vieja y la nueva. La vieja dicen que procede del Reino de León y traído por los frailes franciscanos. Y la danza nueva se cree que llegó de América, son interpretadas por los danzantes acompañados de los sones de gaita y tamboril, repiques de castañuelos y tinteneos de cascabeles. Dirige el baile el llamado guión o manijero, con bandas y fajines de color rojo, al que acompañan el resto de los componentes con trajes donde predomina el color azul. Y así nos vamos a ver. Andalucía, por fin. Tiene Alberto aquí una flauta de Huelva que nos sirve de modelo, si la puedes pasar, Pablo. Está más chula. Sí, que la vea la gente. Está bonita. Bueno, ¿qué decir de Huelva? Tenía todo aquí escrito, pero ¿qué va a pasar? Que lees todo esto. Mira, un poquito lo que yo planteaba en esta parte de Huelva es un poco diferenciar ya esta tipología de flauta y tambor de la parte norte con estos grandes tambores que aparecen ahora en la parte de Huelva, ¿no? Ves ahí los famosos pollos de Cartaya, que eran hermanos de no sé si... mira, fijaos en esta fotografía, este hombre, el José, que era el zurdo, con su gran tambor de grandes dimensiones. Estamos hablando de tambores ya muy grandes, de diámetro hasta 50, 40 y pico, 50 de diámetro, por unos 50 y pico, 60 o más de fondo, ¿no? La parte norte de Huelva tiene gran profusión de lo que es las danzas rituales, danzas de espadas, danzas de arcos, toques especiales para acompañar a los romeros en las romerías tan famosas como puede ser la romería de la Virgen de la Peña, en el Cerro del Andévalo, en la comarca del Andévalo, toques del alba, llaman ellos, o el toque del alba, toques de fandangos y bailes de sevillanas. El toque es un toque muy sobrio, tengo que salir del PowerPoint porque luego quería poner algo. Este señor le hicieron un homenaje a su pueblo que se llama Navahermosa y estuve investigando a ver si podía localizar a la familia y me mandaron unas fotografías muy interesantes acerca de esos instrumentos, ¿no? Porque en la actualidad el instrumento ha evolucionado bastante, la esencia del tamborilero sigue siendo la misma, está muy vivo porque hay un desarrollo grande de chavales jóvenes que están aprendiendo y los artesanos en la actualidad están haciendo gaitas, que llaman ellos gaita, bastante evolucionadas. Han mejorado el instrumento, sacan mucho partido a los nuevos materiales. Tenemos que hablar de que estas flautas en Huelva se hacían, como contaba ya ayer, pues de materiales blandos, como por ejemplo la delfa o por ejemplo el fresno, que hacían con agujas candentes para poder cauterizar esa porosidad que tiene esa madera, ¿no? Eso les permite también una mejora en los agudos, sobre todo en la nota, en la posición del uso. Esta fotografía me la pasó Alberto, que es un poco también parecida a lo que comentó él en Ecuador, de la Virgen de la Peña, ¿no? ¿Verdad, Alberto? Sí, el pueblo de Luzmán. Seguro que a lo mejor este es el pollo por la forma del tambor y la bandera portugal podría ser el pollo, en la cual lleva el tambor en la espalda y está tocando a caballo, como veis. Esta sería la típica, yo creo que es la tipología más típica del sur de Badajoz, Alentejo y Huelva, ¿no? Ese tipo de flauta que lleva esas ondulaciones fusiformes, así, separada por esas aportaciones de formas geométricas, que se está aprendiendo en la actualidad, en cierto modo, porque los artesanos, si bien han mejorado mucho la calidad del sonido, no están respetando mucho esto. En conversaciones que tuve por teléfono con Antonio de Huelva, Antonio Rodríguez Cruz, y sobre todo con José Manuel Castellanos, que son dos grandes músicos de allí de Huelva, pues le decían que las antiguas flautas eran largas
más largas que las que están haciendo en la actualidad, y habían buscado un poquito, lo que quieren ellos es que la flauta se oiga, porque la utilizan en las romerías, al aire libre, y hay mucha gente, hay mucho barullo, y ellos con esa tonalidad un poquito más alta, a la altura, ganan en altura, que la flauta se luzca un poquito más, que es lo que estaba hablando Alberto antes del do brillante o do natural. Básicamente la flauta responde a una afinación como la leonesa. De hecho, Antonio de Huelva me dijo que eran exactamente igual. Con una notación muy especial, que es que en el norte de Huelva, en Cumbres Mayores, en la zona esa del norte de Huelva, me dijo que había un tamborilero muy mayor, que ya no lo recuerda nadie, porque tuvo la oportunidad de hablar con un hijo de él, que ya era muy mayor, pero que recordaba que le había dicho que su padre, estamos hablando igual del principio del siglo XX, tocaba una flauta que parecía la pata de una silla. ¿Y por qué me dijo eso? Porque él me dijo, yo creo que aquí hace muchos años tocaba flautas de mesa, por el tema de las flautas. Bueno, no vamos a entrar en eso. Sí que me parece muy curioso estos torneos que tienen delimitados los agujeros, que los vamos a encontrar también en el Alentejo. Voy a seguir a toda velocidad, si no, no vemos nada. Fijaos qué flautas más hermosas. Estas son del Marcelino Moya, que me las enviaron también desde allí. Curiosamente, en las franjas acotadas por estas formas geométricas aparecen representaciones que me comentaba también Alberto, que tienen mucho que ver con el ámbito de lo que es el rito, ¿no? Arriba aparece un sol, no sé si se ve. En el centro es un corazón con motivos así florales, tipo una fuente. Y en la parte de abajo, que no se ve muy bien, es pues lógicamente una cruz, ¿no? Que tiene mucha talla, que pudiera ser la custodia. Una simbología de la custodia, puesto que también está muy ligada a la fiesta de Corpus Christi. Esos son los palillos y el tambor de Marcelino Moya, una hermosa. Todas suelen tener o suelen aparecer casquillos de cuerno de asta en la cabeza, pero el bisel es de madera, con lo cual es simplemente un casquillo de refuerzo o a lo mejor estéticamente no sabemos el por qué. Ahora eso no sé si lo siguen haciendo, pero creo que es algo identitario también. Ahí tendríamos la escala tono, semitono, tono, es igual que la leonesa, según Antonio de Huelva. Bajo Alentejo o Alentejo portugués. Flauta de tamborileiro. Bueno, pues esto es muy similar a lo que estamos contando en el sur de Badajoz y en el norte de Huelva. Con la cosa curiosa de que utilizan unos tambores grandes también, más bien de gran diámetro como ese de Marcelino, y es muy de gusto de esa zona usar aros tambor sin aros. Cogen la cuerda directamente de lo que es el anillo de la piel. Ahí tenéis a Antonio María Cuco Ostragada, de Santo Eleixo de Restauración, tamborilero grabado por Vega de Oliveira en sus trabajos de campo y bueno, aquí tenemos otra fotografía que me pasó Pablo de Armando Lesa, otro gran tambor. También veis que no tienen, es como los tambores de Ibiza, es como este tambor pero grande, no tienen aros, sino que van directamente a este pequeño bastidor que tiene la piel. Grandes tambores, todos con sus anillados inferiores en la parte del pie, que les obliga a subir la entonación y hacer esa tercera mayor, ¿no? Antonio Oliveira López, Guinaco, con gran tambor, y que esto ya ha cambiado la flauta del tamborilero por una flauta escolar, ¿no? Una flauta de pico tipo alemán, ¿no? Fijaos que tambor, policromados muchas veces, y bueno, si veis estos toques, a ver si podemos poner, si queréis pongo algunos, si no tiramos para adelante, son toques muy sobrios, muchas veces jugando en un pentacordo o nada, 4 notas, muy sencillas, muy sencillas. Aquí tenéis el modelo, fijaos estos instrumentos que están los 3 en el Museo de Etnología de Lisboa. Esta es una cosa un poco extraña, que se sale un poco de lo que estoy diciendo yo, pero bueno, parece ser que pertenece a Besa, a Barrancos, al pueblo de Barrancos. Y este sigue la misma tipología que el norte de Huelva, con sus torneados con el sol también y tiene los 3 mismos dibujos que el de Huelva. Es una gran flauta de grandes dimensiones, de 46 centímetros y está en tono de fa. Voy a seguir, si no, no terminamos. Ahí tenemos el toque de procesión de Antonio Torrado Vivo, grabado por Néstor Vega de Oliveira, tono, semitono, tono. Aquí tenemos el toque que aparece en la web, extraído de la web de las grabaciones de Ernesto Vega de Oliveira,
se ve una flauta también que empieza en la, como la re, como la leonesa, y que tiene la misma interválica. Se mueve en una franja que nosotros no solemos tocar. No vamos a pararnos a esto porque sería perder mucho tiempo. En Canarias, pues deciros que quedan danzas, no queda nada, pero se hace referencia en algunos trabajos a las danzas procesionales y otros danzas de cintas, danzas también de arcos en la zona de Tenerife, en Guima, en Amparo, Rosario, Palmar, tenemos ahí esa fotografía. Yo la he sacado de la web, no tengo referencia sobre la flauta, no sé la afinación que tiene. Y aquí sí tenemos Juan Cardona de Zamora, de Gran Canaria, que es un pastor que hacía flautas de 4 agujeros, si no recuerdo mal, que dice, en el municipio de Figas, en Gran Canaria, se encontraron este tipo de flautas elaboradas de bambú, con bambú. Una de dos orificios y otra de 2 orificios y una de 3 orificios, ambas con orificio trasero. Eran elaboradas por un pastor llamado Francisco Cardona. En cuanto a la morfología y la afinación, poco podemos decir, salvo que tienen una incisión en la parte superior. Cataluña, pues vamos a las flautas de más de 3 agujeros. Empezamos ahora aquí. Habría que haber nombrado que en León, en Burgos, en la comarca de Burgos, se tocan las flautas de los gigantillos y utilizan flauta ahora mismo que tiene 4 agujeros. Sería una herencia de la flauta de 3 agujeros. Y bueno, en Cataluña, pues el flabiol, el tamboril, tenemos ahí una limosna para un cocido en Barcelona, siglo XIX, fijaos el dibujo más bonito, con la comitiva, captaba almoína, que es la limosna, para un cocido para los presos. Fijaos el gaitero y el tamboritero, es cuando empiezan ya, aquí todavía esto está revivido esta localidad. El flabiol ha formado agrupaciones diversas, entre ellas, pues, aquí tenéis otro flabiol, entre ellas la cobla, los 3 cuartans, como nos contaba en su día Xavier Orriols, aquí con la tarota, el saque Yemex y el flabiol, que evolucionó hacia dos sentidos, ¿no? Uno es el flabiol de cobla, que tiene llaves y es mucho más elaborado, permite muchos más cromatismos, con ese tambor pequeñito, de muy pequeñas dimensiones, parecido al mexicano que estuvo mostrándonos Alberto, y ya pues una evolución de los instrumentos, pues, para poder tocar con instrumentos de viento metal y otros, ¿no? El flabiol tradicional, que tengo yo aquí uno, pero es de corte tradicional, pero totalmente temperado. ¿De acuerdo? Es un instrumento de corte tradicional, pero que tiene una afinación bastante temperada. Es un instrumento transpositor, puesto que suele trabajar en una posición en la cual ellos le llaman a esa nota, le llaman do, pero suena un fa. Era lo mismo que estaba comentando antes Alberto con el chiste. Sería esta posición. Este es un fa real y ellos llaman a esta nota do. Ahí se parece al flabiol mallorquín, pero hay una pequeña diferencia. Luego os digo, el baile tradicional, hay partituras de folcloristas del siglo XX que transcribieron en fa, otras partituras están en do, pero bueno, ha habido cierta no sé, bastante diálogo sobre el asunto del ser transpositor o no ser transpositor allá en Cataluña. No me voy a enrollar, como veis, porque es que tenía mucho escrito, pero no voy a leer. En Mallorca, pues tenemos la misma agrupación que en Cataluña, con la diferencia de que, fijaos, los tambores son prácticamente iguales. En Cataluña han variado muchísimo la percusión, sin embargo en Mallorca las cosas se han mantenido bastante en el entorno de este tambor pequeño, que por ejemplo dijo Pablo, estos tambores de 22 centímetros más o menos de diámetro, pequeños, muy ligeros y que se cuelgan del dedo pulgar y aquí no se manipula. Es el mismo tambor que veremos luego en Ibiza, fijaos, parecen maragatos, si no tuviéramos en cuenta eso, podría decir, mira, parecen maragatos, ¿no? Fijaos, el tambor pequeño, el tambor chiquito, con el flabiol normalmente, muy apreciada la madera de azofaifo, con casquillos metálicos, y tenemos 2 afinaciones que he obtenido en base a unas grabaciones que tenemos. Sería el flabiol más antiguo, tiene una escala con tendencia al modo de re, estoy hablando que es una sonoridad muy menor,
y hay algunas grabaciones que sorprenden mucho porque el actual Flavio, como veis en la escala de abajo, está en do mayor, totalmente mayor, parecido a lo que pudiera ser una gaita a lo mejor antigua y una gaita moderna, ¿no? Al final de temporada. Ese paso también ha ocurrido allí. Ibiza, pues también rápidamente os explico, es una flauta igual mismo tambor, lo único que la correa no cuelga del pulgar, sino que la cuelgan aquí del pulso. Y la flauta es algo realmente diferente a lo que hay ahí en ese entorno balear mediterráneo, ¿no? Es una flauta muy larga, de unos 45 o 46 centímetros de larga, que suele estar, si no recuerdo, en un tono de fa, si no recuerdo mal. Suelen ser flautas talladas totalmente en todo su perímetro y llevan también ese rebajo inferior, como las del León, como las del Aragón y como las chirulas, lo que te vas a ver, si esta pudiera ser una chirula, que llevan este pequeño torneado inferior para situar los dedos, ¿no? Las escalas, según vamos a ver, varían mucho. El proceso de vaciado del instrumento, que hacen una colada de estaño para hacer esas cabezas reforzadas, hacen todo el bisel, lo liman en el estaño con formas geométricas, la verdad, muy bonitas. Aquí abajo con las molduras, no sé si percibís, sigo. Los tambores pueden ser tallados, pueden ser policromados en esos diámetros de 22, 23 centímetros y los mismos centímetros de alto que de diámetro prácticamente. Con formas geométricas, motivos florales. Bien, ahí tenéis las escalas, según Jaume Escondel, que hizo una tesis doctoral muy interesante que está en la web y que podéis descargar. La verdad es que es un trabajo de lo más interesante. ¿Está en mallorquín? Está en catalán, pero bueno, se lee estupendamente. Dice, se llama, vamos a ver, parece que existe una tendencia hacia la afinación tono-tono semitono. Estamos hablando de la afinación un poco como lo que yo os comentaba de la sensible, ¿no? De la sensible... No, pues iba a traer una flauta y se me ha quedado encerrada, tenía yo una. Pero sí es cierto que, como comentaba también Juanma Sánchez en sus vídeos didácticos, hay mucha controversia y hay mucha variabilidad en Ibiza, quizás por la cultura mismamente ibicenca, que son ellos muy protectores de lo suyo. De hecho, fuimos Rafa y yo a dar una charla allí y nos pidieron una flauta leonesa, y cuando llegamos allí con ella, Carmen Tour nos dijo que no era tradicional porque estaba hecha en un torno. Ellos hacen las flautas total y absolutamente a mano. Hay donde las ves tan finas, de adelfa o balaje, que le llaman ellos balaje, no consideraba tradicional que estuviera hecha con un torno, la flauta. Entonces tienen una cultura bastante hermética en Ibiza y puede ser esto que haya conservado un montón de afinaciones posibles. Fijaos los grados de la escala, que desviaciones hay en cada una de ellas. Más 5, más 4, menos 1, más... están bastante variables, ¿no? Yo creo que hay ahora una tendencia, según hablé yo con el Josep Cardona, Cardona, tiene un método de flauta ibicenca y estoy hablando con él y yo le decía que ciertamente hay una tendencia hacia hacer esa flauta en torno semitono. Ahí tenéis un mapa en el que se muestra un poquito las flautas que son de 3 agujeros y las flautas que son de más agujeros. Ahí está Burgos, que también como característica, como digamos punto aislado, tiene una flauta de 4 para sus gigantes, para sus bailes de gigantes y cabezudos. Sería esa la distribución actual y ahí un poquito las tendencias en la afinación tono, semitono, tono, semitono, tono, perdón, y semitono, tono. Veis ahí que esta franja verde hace una especie de corte entre lo que es el norte y el sur, que es ciertamente bastante interesante, ¿no? Que en esa franja desde la mitad de Zamora hacia abajo, que es lo que llevamos hablando toda la mañana, haya esas terceras menores y el resto de la península pues sean las interválicas un poco más hacia la tercera mayor, no quitando el Bierzo y Ibiza, que lo he puesto aquí pues como hay un poco de todo. Yo creo que hasta aquí, ¿no, Pablo? Sí, bueno, aquí serían las afinaciones de Flavio. El Flavio mallorquí y el Flavio catalán, por lo visto, estos son modelos actuales, no responden a la tradición, pero bueno, sí los habría traído para que veáis que en Cataluña la posición básica, digamos, tónica, es más aguda que en Mallorca, puesto que
haciendo prácticamente la misma escala, el Fabio catalán da un si bemol, con lo cual es una escala de fa mayor, al cual le llaman do, y el Flavio mallorquín da una escala de do mayor y tocan en do mayor. Esto sería así. Sería la escala del catalán, partiría en fa. Estoy haciendo la escala de do con si bemol. Si lo haces con el Flavio mallorquín, suena un poquito más grave. Una escala mayor, de do mayor. No sé si veis, uno da el si bemol y otro da si bemol en catalán y el mallorquín da el si natural. Lo que origina que tienes el dedo meñique bastante complicado de tapar. Y podríamos tocar algo. Para acabar. ¿Te parece? parecido ao galego. Este é un breve. Bueno, este caso parecía moitas mazurcas nosas, pero...